196 Zorro Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. El día 20 de noviembre, día jueves, a las 5 p.m. estaremos en directo en Kik por si me quisieran conocer, el link está en la descripción del vídeo. Muchas gracias por todo el apoyo, para ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Después de que Iyori se rindiera en nombre de Kozuki familia, Grey Owl Pirates disfrutó de unos días de paz. Debido a la crueldad del anterior Orochi, Shogun, el pueblo de Wano Country había guardado rencor durante mucho tiempo bajo su mandato. Ahora que un nuevo general, uno de los antiguos héroes, el Mr. Nueve Vainas Rojas, había tomado el poder, lo celebraron con gran júbilo. Después de todo, los ciudadanos comunes desconocían las disputas entre Grey, Mr. Nueve Vainas Rojas y el legítimo Kozuki familia. Además, la actitud de Izo hacia el pueblo era mucho más amable y benevolente que la de Orochi, Shogun. El simple hecho de abolir los impuestos abusivos y los castigos crueles bastó para que el pueblo devastado de Wano Country se sintiera agradecido hasta las lágrimas, viendo en este nuevo general a un salvador que traía la luz. Espontáneamente limpiaron las calles, colgaron adornos festivos y las sonrisas, largamente ausentes, reaparecieron en sus rostros. Los otros Mr. Nueve Vainas Rojas habían pensado inicialmente que Grey gobernaría a Wano Country con la misma crueldad que Orochi, Shogun, explotando despiadadamente al pueblo e infundiendo miedo. Sin embargo, en los últimos días, presenciaron sencillas decoraciones festivas adornando las calles y niños corriendo y jugando despreocupadamente en los callejones. Todo lo cual era un mundo aparte de la era de Orochi, Shogun. Las nuevas políticas promulgadas por Izo se habían ganado el corazón del pueblo, y Wano Country parecía haber traído un verdadero amanecer. Emociones complejas inundaron al Mr. Nueve Vainas Rojas. ¿Podría Grey, este pirata aparentemente feroz, ser realmente tan diferente de Orochi, Shogun? ¿O era esta paz superficial simplemente una trampa meticulosamente tejida, diseñada únicamente para desmantelar los últimos vestigios del orgullo samurái? Pero todo fue en vano. Para Wano Country, Grey ya había logrado el efecto deseado, y casi dominaba a Ryunoaki, solo necesitaba consolidarlo. Ahora, lo único que quedaba era la pequeña tarea de modificar Murakumo-Hiri, la espada de grado supremo Barba Blanca que le había dejado, a un tamaño que pudiera usar. Wano Country poseía muchas espadas famosas, y también muchos artesanos. Bajo el uso temporal del nombre del general Izo por parte de Grey, rápidamente reunió a varios de los mejores herreros de espadas de Capital de las Flores y áreas cercanas, congregándolos en un gran taller especialmente acondicionado en las afueras de la mansión del general. Dentro del taller, la luz era abundante, pero aún no se habían encendido las fijas. Grey estaba sentado con aire imperioso en una gran silla, colocada temporalmente allí, con la espada de grado supremo que iba a ser modificada Murakumo-Hiri a su lado. Escuchen todos, la voz de Grey no era fuerte, pero al instante puso en tensión a todos los artesanos. No me interesa quitarles la vida. Solo quiero que hagan bien su trabajo. Levantó una mano y señaló a Murakumo-Hiri. ¿Ves esto? Una de las 12 espadas de grado supremo, la reliquia de Barba Blanca. Es un buen objeto, pero es demasiado grande y difícil de manejar para mí. Quiero que la adaptes a mi tamaño y peso, pero debes asegurarte de que conserve la calidad de hoja de grado supremo. La hoja debe ser pesada y el equilibrio debe ser estable. ¿Entendido? El líder era un anciano maestro herrero de cabello y barba blancos. Aunque desconocía la identidad de Grey, el aura que emanaba no era la de una persona común, sin mencionar que habían sido convocados en nombre del nuevo general. Reprimió el temor que sentía y dijo con voz temblorosa. Respetada Captain, una espada de grado supremo, es un artefacto divino. Sus técnicas de forja se perdieron hace mucho tiempo, alterarla a la fuerza, incluso el más mínimo error, entonces, simplemente haz tu mejor esfuerzo, pase lo que pase. Para sorpresa del viejo maestro herrero, el comportamiento de Grey fue muy amable. El viejo maestro herrero y los artesanos que lo rodeaban quedaron atónitos ante sus palabras, intercambiando miradas desconcertadas. Habían esperado que este intimidante Captain exigiera el éxito por la fuerza, incluso amenazando sus vidas, pero en cambio, recibieron instrucciones tan benignas. Este giro inesperado alivió ligeramente sus nervios tensos, pero también les dejó una profunda sensación de desconcierto. Si incluso el propio jefe se mostraba tan despreocupado ante una legendaria espada de grado supremo, ¿cómo se suponía que ellos, los artesanos, debían abordarla? Grey realmente no me importaba.
Para él, esta arma legendaria, que una vez perteneció a Barba Blanca, era más bien un trofeo simbólico, un adorno para enaltecer el nombre de Grey Owl. Lo que realmente lo hacía invencible era el poder que residía en él. Habiendo obtenido los codiciados Tremor Tremor Fruta y Ryumoaki, a Grey prácticamente no le faltaba nada. Murakumo-Hiri. Si pudiera modificarse para convertirla en un arma útil, sería la guinda del pastel. Si fallara, no importaría mucho. Siempre podría conservarla como objeto de colección o, más adelante, encontrar un subordinado que reconociera su valor y supiera usarla, y luego entregársela a cambio de puntos de lealtad. Un arma es, al fin y al cabo, un arma. Una herramienta para alcanzar un objetivo, no el objetivo en sí mismo. Entendido, señor. El viejo maestro herrero respiró hondo, reprimiendo sus complejos pensamientos. Haremos todo lo posible. Se volvió hacia los demás artesanos. Abrid la fragua. Preparad las herramientas. Medid los datos de la hoja, calculad el plan de ajuste del equilibrio. Sacad a relucir todas vuestras habilidades ocultas. El taller se llenó de actividad al instante. Los artesanos se reunieron con cautela alrededor de Murakumo-Hiri, discutiendo planes viables en voz baja. El desafío de forjar una espada de grado supremo los llenó de temor y emoción. Esta era una oportunidad única en la vida para ellos como artesanos de Wano Country. Grey los observó absortos en su trabajo, una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Esto era bueno. Que siguieran trabajando. Cerró los ojos, sintiendo el poder en su interior. En comparación con modificar una espada, cómo integrar a la perfección este nuevo poder con las habilidades del Tremor Tremor Fruta era un tema más digno de reflexión. ¿Y qué hay de Murakumo-Hiri? Si estaba bien modificado, lo usaría. Si estaba estropeado, TSK, pues estaba estropeado, en fin, mientras tanto, el gobierno mundial acababan de recibir noticias de que Tremor Tremor Fruta aparecía en Wano Country. Los Gorosei, los 5 portadores de la máxima autoridad mundial, ahora tenían su compostura e impenetrabilidad habituales reemplazadas por una fría solemnidad. ¿Ha reaparecido el Tremor Tremor Fruta? Preguntó en voz baja el Satan Saint calvo, vestido con un kimono y empuñando el Kitetsu de primera generación. ¿El poder del Barba Blanca ha caído en ese caótico reino del Wano Country? Se confirma la veracidad de la fuente de la información. Otro Gorosei, el santo de Saturno con bigote rizado, afirmó. A través de un canal urgente del CP0, Grey Owl Grey, quien derrotó al Rey Fuego Salvaje de los Mr. 3 Disasters, probablemente ha tomado el control. Grey, el Satan Saint, apoyado en su bastón, frunció el ceño profundamente. Un recién llegado, surgido de la nada, se ha atribuido un poder prohibido capaz de alterar el equilibrio de los mares y su nivel de peligro y Wano Country, el Peter Saint de cabello rubio comenzó lentamente. Esa nación samurái aislada ya alberga muchos secretos, y ahora se ha convertido en el escenario del Tremor Tremor Fruta. El Kaido jamás permanecerá impasible. No podemos permitir que este poder caiga finalmente en manos del piratas de las bestias, ni de ningún loco incontrolable. Debemos intervenir. El último Gorosei, el santo de Marte, lanzó un destello gélido a sus ojos. El poder del Tremor Tremor Fruta es demasiado peligroso. No podemos permitir que se arraigue en el Wano Country, ni que se convierta en la base del próximo Barba Blanca. Debemos recuperarlo, o destruirlo por completo, antes de que madure del todo. Tras un breve silencio, el Satan Saint dijo con voz grave. Contacten inmediatamente con el almirante de flota Sengoku. Díganle que se ocupe de este asunto con la máxima prioridad, a toda costa. Desplieguen a Kizaru. Es el más rápido. Debe bloquear inmediatamente las aguas de Wano Country, evaluar la situación e impedir que Kaido o Gre tomen más medidas. Si es necesario, considere activar un Booster Call. La orden se transmitió al instante. La tranquilidad de Tierra Sagrada Mariejo y se hizo añicos, y engranajes invisibles comenzaron a girar frenéticamente. Lejos, en Marineford, el penetrante sonido de un Den Musi rompió la calma de la oficina de la flota almirante. Sengoku cogió el auricular, escuchando la fría orden del ápice del mundo al otro lado, su expresión se volvió sombría. Borsalino. La voz de Sengoku, llena de una urgencia sin precedentes, atravesó la atmósfera perezosa de la oficina de almirante a través del Den Musi. Deja todo lo que estás haciendo. Inmediatamente. Ahora mismo. Destino. Wano Country. Ha aparecido el Tremor Tremor Fruta. Tu misión es y desde el otro extremo del Den Musi llegó la respuesta característica de Kizaru. El Tremor Tremor Fruta,
Kizaru se puso de pie lentamente y ordenó a sus subordinados que prepararan un barco para Wano Country. Sin embargo, Gray, todavía en Wano Country, no había esperado a que llegaran Kizaru y Kaido, pero sí se encontró con varias tripulaciones piratas audaces. Todos eran oportunistas que habían recibido las noticias difundidas por Doflamingo y querían venir a Wano Country para apoderarse de Tremor Fruta. Estos oportunistas, pilotando sus naves, ignoraron el estricto bloqueo de la cascada de Wano Country, rompieron por la fuerza la red de defensa exterior y, al aterrizar, se dispersaron como lobos hambrientos, buscando información sobre Tremor Fruta. Estaban liderados por varios piratas notorios Captain. Debido a su naturaleza altamente dispersa, causaron bastantes problemas a Wano Country, y Ace y Marco de Captain ya habían ido a ayudar. Al fin y al cabo, Wano Country era en ese momento una nación gobernada por Izo, y ya fuera por coacción o por persuasión, Izo se había convertido en el shogun. Independientemente de la postura ambigua de Captain, eso no les impidió ir a detener a esos piratas despiadados. Para cuando Gray recibió la noticia, ambos bandos ya habían entrado en batalla. Una sonrisa maliciosa apareció en el rostro de Gray al observar a esos audaces oportunistas. Murakumo-Hiri acaba de ser modificado, así que lo usaré para probar su resistencia y ver si puedo crear nuevas técnicas. El Murakumo-Hiri modificado fue presentado respetuosamente a Gray. Aún emanaba un aura escalofriante, pero su forma original de Naginata de mango largo ya no existía. La hoja se había acortado y engrosado, y la empuñadura se había ajustado de acuerdo con la longitud del brazo y los hábitos de aplicación de fuerza de Gray, lo que le daba una sensación general más explosiva. Gray sujetó la empuñadura con una mano y la sopesó con indiferencia. El peso y el centro de gravedad modificados se ajustaban a la perfección a su fuerza y estilo de lucha actuales. Sus ojos brillaban con sed de sangre y excitación. Excelente. Gruñó, con la voz cargada de una sed de lucha apenas contenida. Usaré a esos mocosos ignorantes para consagrar mi nueva espada. Antes de que sus palabras se desvanecieran, la figura de Gray desapareció de su lugar como un fantasma. Al instante siguiente, apareció en una zona portuaria caótica. Esta era una de las zonas clave donde los piratas habían sembrado el caos tras su desembarco. Las llamas se propagaron por los edificios de madera, los civiles, aterrorizados, se dispersaron y varios miembros bajo el mando de Ace se enzarzaron en una lucha con numerosos piratas feroces. Un hombre corpulento, que parecía ser un captain, empuñaba una enorme maza con púas y sonreía siniestramente mientras lanzaba por los aires a un joven miembro de la tripulación. Escoria inútil. ¿Dónde está el Tremor Fruta? Entréguenlo y les perdonaremos la vida. El fornido captain rugió, escupiendo saliva. ¿Nos perdonarás la vida? Una voz fría resonó de repente a sus espaldas, con una clara intención asesina. Creo que estás cansado de vivir. El hombre corpulento se sobresaltó. Una sensación de crisis le erizó la piel. Ni siquiera tuvo tiempo de darse la vuelta, pues solo oyó un zumbido sordo, como si el espacio mismo se estuviera desgarrando. Zumbido. Gray ni siquiera usó movimientos llamativos, simplemente sosteniendo la espada con una mano, balanceó la Murakumo-Hiri modificada de abajo hacia arriba, en diagonal hacia arriba desde atrás. El movimiento fue simple y brutal. Auge. El aire chilló a lo largo de la trayectoria de la hoja. Una onda expansiva visible, acompañada por la luz oscura de la hoja de Murakumo-Hiri, estalló violentamente. Eso no fue un tajo volador, sino el poder de la vibración espacial. Era el poder del Tremor Fruta, infundido en la hoja por el Gray de la manera más salvaje. Ese fornido captain, con el garrote con púas en la mano, y todo lo que se encontraba a una docena de metros a su alrededor, el pavimento de piedra, las vigas de madera en llamas, los aterrorizados gruñidos de los piratas. Crack. Plaf. El sonido de huesos rompiéndose y carne explotando mezclado con todo. El fornido captain ni siquiera pudo lanzar un grito. Su cuerpo, junto con su arma, se hizo añicos centímetro a centímetro, convirtiéndose instantáneamente en un charco de sangre y vísceras. Los piratas rasos que lo rodeaban lo pasaron aún peor. El poder residual de ese único golpe no terminó ahí. La onda expansiva de la fuerza vibratoria continuó sin cesar, impactando con fuerza contra el costado de un barco pirata de tamaño mediano en el puerto. Retumbar. El casco se desplomó hacia adentro como papel, y enormes grietas se propagaron instantáneamente. Toda la nave explotó en el acto. Solo un estrique. El puerto quedó sumido instantáneamente en un silencio sepulcral. En ese momento, el sonido del agua de mar corriendo sobre los restos del barco se convirtió en el único ruido de fondo.
Todos los piratas supervivientes, tanto los que estaban en medio de la violencia como los que se preparaban para unirse a ella, se quedaron paralizados, como si se hubieran convertido en piedra. A lo lejos, Ace y Marco, que acababan de llegar para prestar apoyo, también se detuvieron bruscamente. Podían sentir claramente el terror contenido en aquel único golpe. Eso fue, a un pirata le castañeteaban los dientes, casi incapaz de articular una frase completa. Gray levantó lentamente Murakumo-jiri, su punta apuntando diagonalmente a los aterrorizados piratas frente a él, la sangre goteando lentamente de la hoja. ¿Y ahora, quién quiere morir? Es Gray Owl Gray. Esa era la habilidad del tremor fruta hace un momento. Se comió al tremor fruta. Monstruo. Alguien, no está claro quién, fue el primero en derrumbarse y gritar. Ese rugido fue como una mecha encendida, que prendió al instante el miedo acumulado en los corazones de todos los piratas. Los desesperados que acababan de clamar ferozmente para apoderarse del tremor fruta ahora corrían aterrorizados hacia otros botes pequeños atracados en la orilla, algunos incluso entraron en pánico y saltaron directamente al mar. ¡Corre! ¡Corre! No bloquees el paso. Quítate del medio. Barco. Arranca el barco. Fuera de aquí. Los invasores, que momentos antes habían sido tan agresivos, ahora deseaban que sus padres les hubieran dado 2 piernas más, y luchaban por escapar de aquel puerto que se había convertido instantáneamente en un matadero. ¡Qué tremor fruta, qué fama y fortuna! Después de presenciar de primera mano la horrible visión de su captain y medio bloque convertidos en una masa sangrienta con un solo golpe, todo se convirtió en una broma que aceleró su desaparición. Ahora, esos piratas solo querían salir vivos de ese infierno, alejándose lo más posible de Gray Owl, que era como un demonio encarnado. Ace y Marco se encontraban sobre las ruinas a poca distancia, contemplando la escena. Oye, ¿no es esta broma un poco demasiado? Marco murmuró suavemente, su haki de observación como Fénix le permitía sentir el terror de ese ataque más que Ace. El espacio todavía parecía gemir débilmente. Gray no prestó atención al espectáculo de huida que tenía delante. Incluso blandió Murakumo-jiri con cierta desgana, sacudiéndose las gotas de sangre de la hoja. Esos pececillos ni siquiera le habían servido para calentarse. Su mirada recorrió el desordenado puerto, deteniéndose finalmente en las casas civiles dañadas y en los civiles aterrorizados. Frunció el ceño casi imperceptiblemente. Problemas. TSK, qué fastidio. Resopló, su voz, no muy alta pero sí clara, resonando en el puerto que poco a poco se vaciaba. Ace. Marco. A los peces pequeños que quedan, no dejen a ninguno con vida, húndanlos a todos en el mar. Que no ensucien nuestro territorio. Wano Country, en el corazón de Gray, ya le pertenecía, así que ¿cómo iba a permitir que esos sinvergüenzas causaran problemas? La orden se dio sin piedad. Las llamas en el cuerpo de Ace se encendieron de repente, y él, en respuesta, exclamó: «Déjenmelo a mí». Se transformó en un meteoro llameante, lanzándose directamente contra los piratas que intentaban abordar los barcos y escapar. Marco también se transformó al instante en su forma de fénix de llamas azules, interceptando al otro bando. Una nueva ronda de caza, o mejor dicho, de limpieza, se desarrolló rápidamente bajo la mirada indiferente de Gray. Los residentes de Wano Country, al ver a los piratas que habían sido tan arrogantes apenas unos minutos antes implorando clemencia bajo la mano de Gray, inmediatamente aclamaron a Gray como su salvador y lo vitorearon. Los vítores fueron dispersos al principio, pero rápidamente convergieron en una oleada de sonido que rompió el humo de la pólvora que aún flotaba sobre el puerto. «Estamos salvados. Estamos salvados». Un anciano arrojó el bulto que tenía en la mano, arrodillándose en el suelo con lágrimas que corrían por su rostro. «Es señor Gray. Señor Gray Owl Gray». Una madre que sostenía a su hijo lloraba lágrimas de alegría, señalando a la figura que estaba de pie con una espada, murmurando repetidamente a su hijo: «Larga vida. Larga vida al señor Gray». Se unieron más voces, llenas de gratitud por el poder absoluto. Gray permaneció inmóvil, con su Murakumo-jiri modificado apoyado casualmente sobre su hombro. TSK, qué ruidoso. El culto a esta gente era ridículamente barato. En un momento temblaban bajo las cuchillas de los piratas, al siguiente podían aplaudir un nuevo cuchillo de carnicero. Lo que él necesitaba no era esa adoración efímera, sino un control tangible. Los vítores de los ciudadanos Wano Country en ese momento, en cierto sentido, eran simplemente una sumisión a una violencia más fuerte.
Gray acababa de dar unos pasos cuando un ninja, originalmente parte de la red de inteligencia de Wano Country, apareció silenciosamente a su lado, arrodillado sobre una rodilla. Señor Gray, información urgente. Se ha confirmado que Gobierno Mundial y Almirante Kizaru Borsalino ha traspasado el bloqueo exterior de las aguas de Wano Country y se aproxima a la velocidad de la luz. Se estima que llegará muy pronto. Kizaru. Aunque Gray esperaba una reacción de Marina y Gobierno Mundial, no había previsto que sus acciones fueran tan rápidas y directas. De hecho, enviaron a una de las mejores fuerzas de combate de Marineford, una almirante. Las palabras muy pronto del ninja de inteligencia, bajo su poderoso haki de observación, casi equivalían a llegada inminente. TSK y Gray levantó la vista repentinamente, contemplando el cielo aparentemente despejado. Casi en el mismo instante en que levantó la vista, zumbido. Al instante siguiente, en el confín del cielo, un punto de luz dorada deslumbrante, imposible de mirar directamente, se iluminó. La luz dorada era inicialmente solo del tamaño de la punta de una aguja, pero en un segundo se expandió y alargó rápidamente, precipitándose hacia el puerto de Wano Country con un rugido. El objetivo, asombrosamente, era Gray, quien acababa de sofocar la conmoción y se encontraba de pie con su espada. La velocidad de la luz, superando los límites de la reacción del cerebro humano. En el puerto, ya fueran los residentes de Wano Country que vitoreaban, los piratas restantes que huían desesperadamente de Ace y Marco, o incluso los propios Ace y Marco, solo lograron sentir un aura amenazante que descendía. Solo Gray. En el instante en que su haki de observación le advirtió frenéticamente, incluso dejó de pensar. Los instintos de su cuerpo, perfeccionados a través de numerosas batallas, lo impulsaron a reaccionar. HMPH. El Murakumo-Hiri modificado de Gray, que había estado descansando casualmente sobre su hombro, fue golpeado con fuerza. No hacia el haz de luz que se aproximaba, sino que se estrelló salvajemente contra la losa de piedra que tenía delante. Auge. En el momento en que el extremo de la empuñadura de la espada golpeó el suelo, una onda de choque esférica visible surgió violentamente del punto de impacto, envolviendo completamente el espacio dentro de un radio de una docena de metros alrededor de Gray. En ese instante, el espacio estaba imbuido de una dureza real, con la voluntad de aplastar a todos los invasores. Gray se había comido al tremor fruta hacía muchos días y, naturalmente, había estudiado bastante sus habilidades. Se podría decir que este movimiento era tanto ofensivo como defensivo, solo que aún no le había puesto nombre, Ejemejemi chirrido. Ese deslumbrante rayo de luz dorada se estrelló violentamente contra esta barrera esférica hecha de fuerza sísmica. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. Al instante siguiente, el rayo dorado de luz fue obligado por esa fortaleza temblorosa dominante a desviarse hacia arriba. Retumbar. El haz de luz refractado incidió oblicuamente sobre un enorme grupo de arrecifes en las afueras del puerto. Acompañadas de una explosión ensordecedora, las sólidas rocas de decenas de metros de altura desaparecieron instantáneamente, dejando en su lugar solo un profundo cráter. Entre los escombros voladores y el humo, el brillante haz de luz dorada finalmente se dispersó por completo. A decenas de metros de Gray, una figura alta, condensada a partir de fotones dorados puros, se solidificó. Kizaru Borsalino, con las manos en los bolsillos de su pantalón de traje a rayas amarillas, ladeó ligeramente la cabeza. En su rostro perpetuamente perezoso, una sonrisa burlona, exagerada y molesta, se dibujó en sus labios. Oh, wow. Eso da bastante miedo, ¿verdad? Nos volvemos a encontrar, señor Gray Oulgren, y el tono de Kizaru seguía siendo tan molesto como su expresión, pero Gray no iba a pasar por alto su poder como almirante por eso. Bloquear mi patada a la velocidad de la luz con un temblor desde el principio y este regalo de bienvenida es demasiado pesado para manejar. Lentamente levantó su mano derecha y una deslumbrante luz dorada comenzó a acumularse en la punta de su dedo índice, apuntando distantemente a Gray. Entonces, y dijo Kizaru, todavía en tono de broma, ¿cómo piensa recibir este próximo movimiento, señor? Gray reveló una sonrisa salvaje e indómita, la hoja de Murakumo-Hiri, cubierta de negro azabache haki de armadura, apuntaba directamente a la luz dorada cada vez más brillante y deslumbrante en la punta del dedo de Kizaru. ¿Cómo piensas lidiar con esto? La voz de Gray denotaba una emoción evidente. Por supuesto, y te lo devolveré con creces. En el instante en que terminó de hablar, el rayo láser que salió de la punta del dedo de Kizaru ya se había disparado. Un abrasador haz de luz rasgó el aire, directo hacia la cara de Gray. Justo cuando el rayo estaba a punto de alcanzarlo, en ese momento crítico, Gray se movió.
No optó por enfrentarlo directamente, sino que, con un rápido movimiento, desvió el Murakumo-jiri que tenía en la mano. Donde pasó la hoja, provocó un temblor invisible. Zumbido. Auge. El láser dorado fue refractado con fuerza por esta vibración brutal. Rozó la oreja de Grey y salió disparado diagonalmente hacia el cielo. Era la segunda vez. Un leve cambio apareció en la expresión generalmente apática de Kizaru. Sus ojos, tras las gafas de sol amarillas, se entrecerraron ligeramente, dejando entrever una chispa de genuina sorpresa. Inicialmente pensó que su oponente lo resistiría de frente o usaría una vibración frontal para neutralizarlo. No esperaba un uso tan ingenioso de las propiedades de distorsión espacial del tremor fruta para desviar su láser. Este nivel de uso de habilidades ya había superado el simple aspecto del poder destructivo. Exclamó Kizaru con voz arrastrada, pero su tono denotaba menos jovialidad y más gravedad. Esto y se está volviendo cada vez más aterrador y poder usar la vibración de esa manera y parece que Fruta ha encontrado un dueño extraordinario y bajó lentamente la mano derecha, guardándola de nuevo en el bolsillo, pero el brillo de su cuerpo se intensificó, como si un sol en miniatura estuviera saliendo en el puerto. Sin embargo, y la voz de Kizaru aún conservaba su tono molesto, la velocidad de la luz no se trata solo de ir en línea recta, ¿sabes? Antes de que terminara de hablar, todo su cuerpo fotonizado estalló en una luz aún más deslumbrante que antes. Su figura se volvió indistinta en la intensa luz, como si se hubiera dividido instantáneamente en innumerables puntos de luz. Yasakani no Magatama. Balas de luz dorada, densas como un aguacero torrencial, cayeron cubriendo a Grey y toda la zona portuaria en la que se encontraba. Cada bala de luz contenía un poder destructivo. HMPH. Trucos mezquinos. El brillo feroz en los ojos de Grey se intensificó. Los músculos de su brazo se tensaron. Esta vez, Grey no optó por usar Murakumo-jiri. Al fin y al cabo, acababa de adquirir esta espada modificada de gran grado y aún no se había acostumbrado a ella. Podría funcionar contra enemigos débiles, pero frente a un experto como Kizaru, sin duda sería una debilidad. Usar los puños era más eficiente. Los puños de Grey se cubrieron instantáneamente con una aura plateada blanquecina extremadamente densa, pero no fue suficiente. Rió con furia, y fuera del aura blanca, rayos rojo-negros surgieron instantáneamente. Aquí del conquistador recubrimiento. La risa salvaje de Grey estalló en medio de la lluvia de luz. Sus puños, envueltos en una aura blanco plateada y relámpagos rojo-negros, se alzaron con fuerza. No hubo retirada, solo el choque frontal más puro. ¡Pra! Aquí del conquistador recubrimiento combinado con el poder de tremor fruta para destrozar el espacio, emergió explosivamente de los puños de Grey como núcleo. Zumbido retumbar. Relámpagos rojo-negros saltaron salvajemente y rasgaron el aire, emitiendo crepitaciones penetrantes. Las balas de luz dorada que estaban en primera línea, en el momento en que tocaron ese campo de fuerza distorsionado, fueron destrozadas por la fuerza del poder contenido en su interior. Se hicieron añicos, convirtiéndose en inofensivas corrientes de fotones dorados antes incluso de que pudieran explotar, completamente aniquiladas. Más balas de luz las siguieron de cerca, y los relámpagos rojo-negros, como serpientes venenosas, desintegraban y aniquilaban continuamente las balas de luz. El suelo del puerto tembló violentamente. Las losas bajo los pies de Grey se agrietaron, y una fuerza invisible atrajo escombros hacia arriba, solo para pulverizarlos al acercarse al campo de fuerza. Los vientos huracanados creados por la onda expansiva se extendieron en todas direcciones desde él, haciendo que los piratas y los residentes que observaban desde lejos perdieran el equilibrio y se vieran obligados a agacharse. Kizaru flotaba en el aire, su sonrisa perezosa completamente congelada. ¡Oh! Esta vez, Kizaru se mostró genuinamente sorprendido. Aquí del conquistador recubrimiento y combinado con la vibración espacial de tremor fruta y para poder alcanzar este nivel y inclina ligeramente la cabeza, juntando las manos, pero sus movimientos se volvieron notablemente más serios. Esto y se está saliendo cada vez más de control, Grey. La luz dorada en las manos entrelazadas de Kizaru surgió repentinamente. Ama no Murakumo pronunció las palabras lentamente, y la luz se estiró y condensó de repente. Una espada gigantesca, hecha puramente de fotones, apareció de la nada, y su hoja irradiaba un calor destructivo. Ahora sí. El espíritu combativo en los ojos de Grey se intensificó. Avanzó a grandes zancadas, haciendo añicos las losas bajo sus pies. Frente a la gigantesca espada de luz que se cernía sobre él, no esquivó ni retrocedió.
Su puño derecho, envuelto en relámpagos rojo-negros y temblores blanco-plateados, la impactó de frente. Auge. En el instante en que el puño y la espada chocaron, la hoja de luz de Amano Murakumo vibró violentamente, mientras que el relámpago rojo-negro del puño de Grey roía la espada de luz como serpientes venenosas. Cada salto disminuía un poco el brillo de la espada. La luz se refractaba de forma extraña en el campo de fuerza distorsionado. ¡Oh! En su enfrentamiento, Kizaru se encontró sutilmente en desventaja. Ya no podía sonreír. Ser capaz de enfrentarse de frente incluso a Amano Murakumo y este poder es verdaderamente monstruoso y Grey mostró los dientes, revelando una sonrisa casi feroz. Un gruñido bestial brotó de su garganta. Ruptura y para mí. Retumbar. El poder combinado del Aki del Conquistador recubrimiento y el tremor fruta explotó instantáneamente. Esa gigantesca espada de luz, bajo las aterrorizadas miradas de todos los que la rodeaban, fue en realidad y destrozada centímetro a centímetro por el puño de Grey. Innumerables fragmentos de fotones destrozados explotaron y salieron disparados en todas direcciones. La figura de Kizaru, bajo el impacto de la explosión de la espada de luz, salió despedida hacia atrás decenas de metros por primera vez. Su cuerpo elemental se balanceó inestablemente en el aire varias veces antes de recuperar el equilibrio. Miró su mano, ahora condensada, y luego alzó la vista hacia la figura que se erguía orgullosa en medio del humo y la turbulencia energética. Un momento, y... Parece que y si no me lo tomo en serio, no podré explicarme ante la flota almirante Oji. Parecía que el aire de todo el puerto había sido succionado instantáneamente, y una presión sofocante y aterradora descendió desde arriba. Ace y Marco, que se habían retirado a una distancia para observar, cambiaron drásticamente sus expresiones, retrocediendo instintivamente un paso. Y los residentes de Wano Country que acababan de animar a Grey, dejaron de animar abruptamente, dejando solo un miedo ilimitado que se extendía. Grey agitó sus puños ligeramente entumecidos. Murakumo Hiri volvió a su mano, con la punta apuntando diagonalmente al cielo. Un relámpago rojo oscuro a Osoku, como si tuviera vida propia, se enroscó alrededor de la hoja. Al mismo tiempo, el poder del tremor fruta se condensó en la hoja, haciendo que el espacio circundante comenzara a vibrar bajo la presión. Eso sí que es mejor, Kizaru. Vamos. Que este viejo vea el verdadero poder de un almirante. No he olvidado y cómo me persiguieron y me acribillaron ustedes tres almirante en archipiélagos Sabaody y Marineford y antes de que terminara de hablar, los ojos de Grey brillaron carmesí, y Murakumo Hiri, envuelto en el rayo de Aki del Conquistador recubrimiento y el poder de tremor fruta, atacó sin piedad a Kizaru. Por donde pasó la hoja, quedaron grietas visibles y deformadas. Oh, vaya. Realmente eres rencoroso, ¿verdad? Bromeó Kizaru, pero sus movimientos eran tan rápidos como un fantasma. Ante el ataque de Grey capaz de partir montañas y hender mares, todo su cuerpo se elementalizó instantáneamente en incontables fotones y se dispersó. Auge. La hoja de Grey se estrelló contra el lugar donde había estado Kizaru, y el poder de tremor fruta, mezclado con las ondas de choque de Aki del Conquistador recubrimiento, se derramó hacia adelante en forma de abanico. Un abismo sin fondo se extendió rápidamente hacia adelante, y el terreno del puerto quedó alterado permanentemente por este único impacto. El poder destructivo del tremor fruta se mostró en su máxima expresión en las manos del Grey en ese momento. Las partículas de luz volvieron a converger, y la figura de Kizaru se solidificó en el aire a decenas de metros de distancia. Al observar los daños causados por el ataque de Grey, la expresión de Kizaru se tornó cada vez más seria. Este pirata, que heredó el poder y la voluntad de Barba Blanca, su nivel de amenaza había superado las estimaciones de Marineford. Tu velocidad no ha disminuido, Kizaru. La voz de Grey resonó como un trueno sobre el puerto. Pero esquivar no basta. Demuéstrame verdadera habilidad. No puedo permitir que pienses que este viaje a Wano Country fue en vano. El aura que lo rodeaba se elevó como un volcán en erupción, y la presión a Osoku impactó todo el campo de batalla en oleadas, provocando que Ace y Marco, que observaban desde la distancia, jadearan en busca de aire, por no hablar de los residentes Wano Country que ya se habían desplomado al suelo. Kizaru se subió suavemente las gafas de sol amarillas de la nariz, los cristales reflejaban una luz deslumbrante, ocultando las emociones en sus ojos. Oh, Dios mío, realmente me están subestimando. Ya que tenéis tantas ganas de ver, entonces este viejo tendrá que ponerse un poco serio.
En el momento en que cayó la última palabra, la figura de Kizaru se dividió una vez más en innumerables figuras doradas, cada una Kizaru, y cada una sosteniendo una mano Murakumo. Al instante siguiente, docenas de Kizarus armados con espadas aparecieron como si se teletransportaran desde todas las direcciones, arriba, abajo, izquierda y derecha, lanzando un golpe mortal simultáneo al Grey que estaba en el centro con velocidades más allá de la captura visual. Una luz dorada envolvió por completo la figura de Grey. ¿Clones? ¡Qué llamativo! No había pánico en los ojos de Grey. Ante aquella formación letal, capaz de aniquilar a cualquier individuo fuerte, no optó por enfrentarse a cada espada de frente. Eso solo lo hundiría en un atolladero de defensa pasiva. De repente se precipitó Murakumo Hiri contra el suelo. Un aura de onda de choque de color blanco plateado cubrió instantáneamente todo su cuerpo, pero esta vez, la frecuencia de la vibración fue alterada a la fuerza por Grey. Ya no era un impacto violento y pulverizador, sino un temblor rápido de alta frecuencia. Zumbido. Centrado en Grey, se formó instantáneamente un campo de fuerza esférico con un radio de varios metros. Chi 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 chi. Docenas de Ama no Murakumo penetraron casi simultáneamente en este campo de fuerza vibratoria de alta frecuencia. La esperada colisión catastrófica no se produjo. Esas ligeras hojas, capaces de partir acero, vieron sus filos violentamente desgarrados por las omnipresentes vibraciones de alta frecuencia en el momento en que entraron en el campo de fuerza, y sus trayectorias de ataque fueron distorsionadas por la fuerza. La mayoría de las espadas de luz rozaron el cuerpo de Grey, golpeando el aire vacío o el suelo debajo de él, explotando en profundos cráteres. Algunas puntas de espada con un poder de penetración extremadamente fuerte apenas tocaron la piel de Grey, que estaba cubierta de haki de armadura de nivel superior, pero solo dejaron unas pocas marcas blancas superficiales antes de ser destrozadas por las vibraciones de alta frecuencia. ¿Qué? Esta vez, Kizaru quedó atónito. Su ataque multiclon había sido neutralizado de una manera tan inconcebible. En el instante en que falló el ataque de clonación de Kizaru, Grey se movió. Sacó Murakumo Hiri y lo deslizó horizontalmente hacia la dirección bloqueada por su haki de observación. La ubicación oculta del cuerpo principal de Kizaru. Te pillé, Kizaru. Donde pasó la hoja, el espacio se hizo añicos como cristal, apuntando directamente a Kizaru. El cuerpo principal de Kizaru se dividió instantáneamente en dos. ¡Oh, Dios mío! Eres realmente despiadado. Al instante siguiente, la voz de Kizaru volvió a sonar. Resultó que había usado la elementalización por adelantado para esquivar cuando la espada estaba sobre él. La figura de Kizaru volvió a converger un poco más lejos. Miró hacia abajo, al lugar donde acababa de ser cortado. ¡Qué miedo, qué miedo! Casi me cortas. Pero aunque hablaba de miedo, su tono no mostraba rastro alguno de él. La voz de Kizaru se hizo más grave. Ahora, que este anciano vea cuánta luz puede soportar tu fruto, que heredó el poder del más fuerte del mundo. Justo cuando ambos bandos estaban a punto de reanudar su batalla, señor Grey, una flota que enarbola la bandera de Gran Mamá se acerca. El grito de pánico del esbirro pirata fue como agua fría arrojada a aceite hirviendo, rompiendo instantáneamente la tensa atmósfera del puerto. Kizaru también escuchó la noticia, sacó su caracol transpondedor portátil, hizo algunas preguntas en voz baja y luego giró lentamente la cabeza para mirar hacia el mar. Grey también frenó bruscamente su inminente ofensiva. A lo lejos, en el horizonte, varios acorazados gigantescos, tan grandes que podían oscurecer el cielo, surcaban las olas. La bandera con la calavera feroz y risueña y el pelo rizado rosa en las velas era el símbolo de uno de los Yonkou de los Nuevo Mundo Big Mom Charlotte Limblin. Un mal presentimiento invadió el corazón de Grey. ¿Qué podría estar haciendo la flota de Big Mom en Wano Country a estas horas? No había olvidado que había matado a varios de los hijos de Big Mom. Era evidente en Isla Gyojin, probablemente, posiblemente, tal vez estaba allí para vengarse. ¡Oh, cielos! Esto realmente, Kizaru alargó sus palabras, se está poniendo interesante. A lo lejos, Marco miró fijamente a la flota que se acercaba y dijo con voz grave. Son los piratas de Big Mom. ¿Qué hacen aquí? Ace estaba igualmente conmocionado. Esta situación, está completamente fuera de control. Tenemos que enfrentarnos a una flota de almirante y a una de Yonkou simultáneamente. ¡Qué broma! No, necesitamos reunir rápidamente a los miembros de nuestro Grey Owl Pirates. Marco se transformó de inmediato en un fénix de llamas azules y se elevó hacia el cielo, su agudo grito resonando en el caótico puerto. Era una señal de emergencia para reunir a sus camaradas.
mientras tanto, encendió llamas ardientes en sus puños y las desató entre la flota de Big Mom y el puerto cortafuegos. Un gigantesco muro de fuego surgió instantáneamente del suelo, bloqueando temporalmente una posible primera oleada de impacto de algunos Marine Soldiers y la flota Big Mom, ganando un tiempo precioso para el ensamblaje. En todo el puerto, los miembros del Grey Owl Pirates, que habían estado evacuando residentes, transportando suministros o vigilando otras direcciones, abandonaron instantáneamente sus tareas sin dudarlo al escuchar el grito del marco y ver el imponente muro de fuego que convergía en el puerto a toda velocidad. Grey Owl Grey, he venido a por tu cabeza. Una figura se encontraba en el barco líder de la flota de Mama, gritando en voz alta. Era Charlotte Smotie, uno de los Mr. 3 Generals. La animosidad entre Grey y ella comenzó en la primera mitad de Grand Line, cuando Grey acababa de asesinar a su ministro de crema. Jamás esperó que Mama la enviara ahora. La gran espada de Lady Smotie ya estaba en alto. Tras desaparecer el muro de fuego creado por Ace, su habilidad Urim Urim Fruta se activó, y la hoja de la espada, como una esponja voraz, absorbió frenéticamente la humedad del aire circundante. La hoja y su cuerpo se expandieron a una velocidad visible, transformándose instantáneamente en una hoja gigante que abarcaba decenas de metros. Muere, Grey. El tajo de la espada gigante rasgó el aire, abriéndose paso hacia Grey en el puerto. Antes incluso de que aterrizara, la presión del viento ya había aplastado las losas rotas bajo los pies de Grey, y el agua del mar en el puerto fue empujada por una fuerza invisible, formando una enorme depresión. ¡Zas! Las pupilas de Grey se contrajeron. Acababa de recuperarse del choque directo con Kizaru, y ahora llegaba un poderoso ataque sorpresa del enemigo. No tuvo tiempo de pensar. Murakumojiri, aún con el rayo rojo y negro y la luz plateada vibrante del haki del conquistador recubrimiento que no se habían disipado por completo, bloqueó. Auge. El impacto empujó a Grey hacia atrás varios metros. TSK. ¿Una guerra de desgaste? Vaya, qué considerado eres. Espetó Grey, sacudiendo el brazo entumecido por la descarga. La punta de Murakumojiri apuntó de nuevo al mar. Serpientes eléctricas rojas y negras volvieron a deslizarse por la hoja, y la energía de Tremor Fruta se recondensó, emitiendo un zumbido sordo. El espacio cercano a su hoja se retorció y deformó otra vez. Su mirada osciló rápidamente entre Smotie y Kizaru. Lejos de debilitarse, su espíritu combativo se intensificó aún más. Un almirante no basta, así que añades un Yonkou, general. Perfecto. Me ahorro la molestia de buscarlos uno por uno. ¡Oh, cielos! ¡Qué ceremonia de bienvenida tan increíble, Lady Smotie! Kizaru, con las manos en los bolsillos, observó el puerto empapado por el agua del mar, con un tono aún irritante. Miró fijamente a Lady Smotie. Sin embargo, parece un poco descortés interferir en la pelea de otra persona, ¿no crees? El enorme cuerpo de Lady Smotie permanecía firme en la proa del barco, observando desde arriba. Ignoró las palabras de Kizaru, su gélida mirada fija en Grey. Grey Owl Grey, la deuda de sangre que tienes Mama será saldada hoy con tu cabeza. La atmósfera en el puerto se solidificó instantáneamente. Las tres facciones, un almirante, un general Yonkou y el sucesor del anterior Yonkou Barba Blanca formaron un breve pero mortal enfrentamiento triangular. Lady Smotie, con Grey no se juega. Deberíamos esperar a que llegue Cracker antes de irnos. Justo al lado de Lady Smotie, uno de sus tripulantes aconsejó nerviosamente. No es que esta subordinada no creyera en Lady Smotie. Simplemente Grey era demasiado monstruosa. Lady Smotie había conducido inmediatamente su flota al ataque contra Grey después de recibir las órdenes de Mama. Pero durante ese tiempo, las noticias sobre Grey no cesaban. Al principio, derrotar a Queen ya era bastante impactante, pero luego incluso King cayó. Todos los Mr. 3 Disasters murieron a sus manos. Cabe mencionar que existía una jerarquía oculta en el mundo pirata. Los Mr. 3 Disasters de los piratas de las bestias correspondían a los Mr. 3 Generals de Big Mom, y sus fuerzas eran muy similares. Y ahora, ¿acaso Grey, quien había derrotado a Mr. 3 Disasters, poseía la fuerza suficiente para derrotar a Mr. 3 Generals? Así que, tras contactar con Mama, envió urgentemente a Cracker, el ministro de las galletas, para que viniera. Antes de que pudiera terminar de hablar, un destello de impaciencia cruzó el rostro de Lady Smotie, ligeramente distorsionado por su agrandamiento. La gran espada en su mano volvió a zumbar, y el poder de Urim Urim Fruta continuó activándose. El cuerpo de la subordinada se encogió visiblemente, y más agua fue extraída a la fuerza y vertida en la espada.
Ignoró la protesta de Kizaru y no le importó el tímido recordatorio de su subordinado. A sus ojos, solo había un objetivo que debía ser eliminado. Grey. Tonterías. ¿Esperar a ese lento cracker? Mi furia no puede esperar. Espetó Lady Smothie. ¿Y qué si un simple recién llegado, que acaba de aparecer, mató al Mr. 3 Disasters? ¿Acaso va a poner el mundo patas arriba? La gran espada volvió a atacar con toda su fuerza. Esta vez, el objetivo incluía claramente a Grey y a toda la zona portuaria en la que se encontraba. ¡Qué impaciente eres! La voz de Kizaru denotaba un sutil tono juguetón. Con un destello dorado, su figura ya se había retirado con elegancia a una posición más elevada en el cielo, como un espectador indiferente. Parece que este anciano solo puede observar por ahora, sin embargo, si esta zona queda destruida, los costes de reparación serán un dolor de cabeza, ya sabes. Ante este tajo de espada aún más aterrador que antes, Grey no mostró un miedo en sus ojos. Para su yo del pasado, encontrarse con alguien del calibre de Lady Smothie sí habría requerido huir, pero las cosas eran diferentes ahora. Con los 3 tipos de Aki y una habilidad fruta del diablo de nivel superior, jeje, Lady Smothie ni siquiera merecía una mirada. Esta vez, Grey optó por el choque frontal. Blandió su larga espada en un círculo completo, cuya punta estaba imbuida del poder tremor capaz de desgarrar el espacio, barriendo hacia arriba desde abajo, encontrándose con la gran espada que oscurecía el cielo. Ábrete, para mí. Boom. Crack, crack, crack. 2 fuerzas inmensas, capaces de mover montañas y llenar mares, chocaron de frente. Un destello cegador surgió del centro de la colisión, seguido de un rugido ensordecedor. La mitad frontal de la espada de Lady Smothie fue destrozada por el poder destructivo desmesurado de tremor fruta. Lady Smothie gruñó, su enorme cuerpo retrocedió un paso por el retroceso y la cubierta sobre la que estaba parada se derrumbó bajo la presión. Su ataque con toda su fuerza fue realmente derrotado de frente. HMPH. ¿Es este el poder de un Mr. 3 Generals? La figura de Grey surgió del humo y el vapor de agua de la explosión, su aura aún más feroz. Se impulsó desde el suelo, destrozando una gran área, y todo su cuerpo se convirtió en una imagen residual, arrastrando a Murakumo-Hiri mientras cargaba directamente hacia la proa del buque insignia donde se encontraba Lady Smothie. Tu espada es demasiado lenta. Arrogante. Exclamó Lady Smothie, presa de la conmoción y la ira. Urim Fruta se activó de nuevo, e incontables gotas de agua del mar circundante convergieron hacia ella, intentando recuperar impulso. Pero la velocidad de Grey era demasiado rápida. Ese aterrador poder explosivo, combinado con la compresión y propulsión espacial de Tremor Fruta, le permitió cruzar la distancia sobre el mar en casi un abrir y cerrar de ojos. Justo en este momento crítico, sonido metálico. De repente resonó un nítido estruendo metálico. Una mano Murakumo, condensado a partir de innumerables fotones dorados, bloqueó al Murakumo-Hiri, que el Grey había lanzado contra el Lady Smothie. Era Kizaru. Apareció entre ellos dos en algún momento desconocido, con el rostro aún mostrando aquella expresión inescrutable. Las miradas de Grey y Kizaru chocaron ferozmente en el aire, saltando chispas. El ama no Murakumo estaba bloqueando firmemente el inevitable Murakumo-Hiri del Grey. Las intenciones de Kizaru eran verdaderamente inescrutables. Lógicamente, una batalla entre Smothie y él mismo debería ser una situación favorable para Marine. Caballeros, ¿qué tal si nos calmamos un poco? Kizaru inclinó la cabeza, reflejando la luz en sus gafas. Si siguen luchando así, este puerto quedará en ruinas y la gente de Wano Country sufrirá grandes bajas. Y Grey frunció el ceño y una alarma sonó en su corazón. ¿Qué tramaba ese viejo zorro Kizaru? ¿Acaso no quería que Smothie muriera a manos suyas? ¿O acaso, tramaba algo más? Borsalino. El rugido de Grey casi se le escapó entre los dientes, y los músculos de sus brazos se tensaron mientras Murakumo-Hiri desataba un poder tremor fruta aún mayor, intentando aplastar la espada de luz. Maldito, ¿de qué lado estás? El rostro de Kizaru aún conservaba esa expresión imperturbable, pero la mirada detrás de sus gafas se agudizó ligeramente. ¡Ay, Dios mío! Pronunció las palabras alargando el tono, con un dejo de picardía. Este viejo solo piensa que si los invitados mueren en el puerto, los anfitriones se preocuparían mucho, ¿no? Además, y la mirada de Kizaru recorrió sutilmente a Smothie, quien se encontraba algo rígida por su reciente contratiempo y el giro que habían tomado los acontecimientos. Los daños a la propiedad pública requieren una indemnización. ¿Sobre quién debería recaer esta factura?
En el instante en que Kizaru habló, Grey notó con agudeza que la punta de la espada de luz que Kizaru había usado para parar el ataque de Murakumojiri había cambiado de ángulo. Este pequeño cambio provocó una repentina oleada de alarma en el corazón de Grey. No es bueno. Grey instintivamente quiso retirar su espada. Sin embargo, Kizaru, con su fruta Blind Blind, era aún más rápido. La energía del fotón condensada en el ama no Murakumo se comprimió repentinamente, y un haz de luz surgió del punto de contacto con la hoja. Zumbido. El haz de luz extremadamente comprimido explotó violentamente en forma hemisférica. Una devastadora energía térmica de alto calor envolvió instantáneamente a Grey, e innumerables finos haces de luz se dispersaron, barriendo indiscriminadamente hacia Grey y Smoothie, que estaban muy cerca. Uf. Smoothie se llevó la peor parte. Su enorme tamaño la convertía en un blanco fácil. Varios rayos de luz abrasadora rozaron su brazo gigante, evaporándose al instante en humo blanco, y ella retrocedió instintivamente. Grey, confiando en sus asombrosos instintos de combate y en la previsión de Aki de observación, giró su cuerpo con fuerza en el momento en que estallaron los rayos de luz, protegiéndose con Murakumojiri. Chisporoteo, chisporoteo, chisporoteo. Grey gruñó. La ropa que cubría su hombro izquierdo y la parte exterior de su pierna derecha se convirtió instantáneamente en cenizas. Incluso con su piel cubierta por Aki de armadura, aún sentía un ardor intenso al soportar los rayos láser. Aunque no fue atravesado, el impacto lo empujó violentamente hacia atrás. Kizaru. Grey se recompuso, sus ojos prácticamente escupían fuego, mirando con furia a la brillante figura dorada. Este anciano, fingiendo mediar, atacó con brutalidad despiadada, con la clara intención de herirlos gravemente a ambos simultáneamente. Los rayos abrasadores estallaron en el puerto, creando una nube de vapor y fragmentos de roca. Smoothie no poseía la poderosa Aki de Grey. Se vio obligada a desactivar parcialmente su gigantismo, fulminando a Kizaru con la mirada, entre la sorpresa y la ira. No se dejen llevar por la ira, caballeros, dijo Kizaru con una mueca. Este anciano tiene buenas intenciones. Teme que se obsesionen con destruir cosas y olviden que todavía hay civiles aquí. Y mira, la señorita Smoothie también se ha calmado, ¿no es bueno eso? Miró fijamente a la Mr. 3 Generals, que había sido obligada a reducir su tamaño. Maldito. Gritó Smoothie furiosa, fulminando con la mirada a Kizaru, para luego dirigir su vista hacia la asesina Grey que se encontraba abajo. Por primera vez, comprendió claramente que había caído en una trampa meticulosamente tejida por Marine. A Kizaru no le importaba si vivía o moría, e incluso se alegraba de verla a ella y a Grey sufrir grandes pérdidas. Bien, muy bien. Rió con enfado Grey. ¿Te gusta ver espectáculos, eh? Pues te voy a dar un espectáculo inolvidable. Auge. Ignoró por completo al sorprendido e inseguro Smoothie que estaba a su lado, concentrando toda su rabia y poder en sus brazos. Tararear. El relámpago rojo y negro de la hoja de Murakumojiri surgió de repente, como víboras danzantes, enroscándose alrededor de la hoja y emitiendo un siseo penetrante. La luz blanco-plateada de Tremor Fruta ya no estaba contenida, sino que estalló por completo. Centrado en la hoja, el espacio circundante se hizo añicos violentamente como cristal frágil. Grietas visibles, parecidas a telarañas, se extendieron instantáneamente decenas de metros, y el aire en todo el puerto se volvió denso y pesado, como si fuera a colapsar por completo en el próximo segundo. Kizaru. Rugió Grey, dejando de atacar a Smoothie y lanzando con furia a Murakumojiri, completamente cargado, hacia Kizaru, quien parecía totalmente despreocupado. Este ataque tenía un objetivo claro. Antes incluso de que llegara la hoja, el aterrador temblor espacial y la presión de Aki del conquistador recubrimiento ya la habían precedido. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué miedo! Kizaru brilló con una luz dorada, su cuerpo se elementalizó instantáneamente, transformándose en innumerables fotones para dispersarse y evadir. ¡Bum! Crack, crack, crack. Sin embargo, el área cubierta por el ataque de Grey era demasiado vasta. El violento poder de Tremor Fruta no fue un impacto lineal, sino más bien como una esfera invisible de destrucción que explotó repentinamente en el momento en que Kizaru se elementalizó. El espacio gemía. En el epicentro de la explosión, el aire en un radio de 100 metros fue violentamente expulsado, formando un vacío momentáneo. La superficie del mar que se encontraba debajo fue brutalmente comprimida por una inmensa fuerza invisible, formando un enorme y asombrosamente ancho pozo semicóncavo, y el agua de mar se precipitó frenéticamente.
Innumerables fotones dorados fueron arrebatados a la fuerza de su estado elemental por este poder tremor fruta irrazonable y desgarrador del espacio. La luz dorada se reagrupó torpemente y la figura de Kizaru reapareció en el borde de la explosión, su traje amarillo perfectamente confeccionado mostraba varios desgarros. TSK. Kizaru chasqueó la lengua, mirando su traje dañado. Estos jóvenes de hoy en día, su forma de saludar es realmente demasiado efusiva, parecía estar quejándose, pero su mirada estaba fija en Grey abajo, que parecía un dios demonio descendido. Al mismo tiempo, Smotie, que se vio afectado por la réplica de este devastador impacto, fue empujado hacia atrás nuevamente. Ella miró fijamente a Grey, sus ojos ahora estaban llenos no solo de odio sino también de una aprensión sin precedentes. Aunque aquel último golpe no iba dirigido a ella, su poder destructivo le hizo darse cuenta claramente de que la fuerza de aquella recién llegada era ya mucho mayor que cuando se conocieron. Su subordinado tenía razón, realmente poseía el poder de hacer temblar a un general. Quizás, incluso más. A lo lejos, Marco. Gritó Ace con ansiedad, esto no puede seguir así. Debemos ir. Lo sé. Exclamó Marco, en su forma de fénix azul, sobrevolando a baja altura. Con su fuerza, podría ascender y ayudar a Grey a aliviar la presión, pero la habilidad de tremor fruta no distinguía entre amigos y enemigos. Si subía a ayudar, lo más probable era que solo estorbara. Los miembros de Grey Owl Pirates convergían desesperadamente desde todas las direcciones, pero el puerto ya era irreconocible tras el choque de las tres potencias. Enormes grietas y ruinas humeantes se interponían en su camino. Ese bastardo Kizaru está provocando deliberadamente a Grey, intentando arrastrar a todo el puerto a una batalla campal. La aguda mirada de Marco recorrió el campo de batalla caótico. Marines soldados, bajo el mando de sus oficiales, estaban reorganizando sus filas, con sus cañones apuntando una vez más al centro. Después de un breve desorden, más naves de la flota de Big Mom comenzaron a converger, con figuras pululando en las cubiertas, lo que indicaba claramente que Smotie no era el único oficial. Y el ojo del huracán eran esas tres figuras que irradiaban auras aterradoras. Grey hizo retroceder a Kizaru con un solo golpe, pero la ferocidad en su corazón no disminuyó. Se intensificó. Jadeó levemente, Murakumo-Hiri alzó una vez más, con la punta apuntando directamente a Kizaru, que acababa de recuperar el equilibrio, y al gigante Smotie en la distancia. Su voz, como hielo del inframundo, resonó por todo el campo de batalla. Ninguno de ustedes se va a escapar. Hoy voy a... Auge. Se impulsó de nuevo contra el suelo, rompiendo una sección del mismo. El poder plateado y blanco del temblor, mezclado con el rayo rojo y negro de Aki del conquistador recubrimiento, se condensó de nuevo en la hoja, aún más feroz que antes. Que todos sigan su camino. El rugido de Grey explotó como un trueno, haciendo vibrar el aire. En el momento en que sus palabras cayeron, el suelo bajo sus pies se agrietó centímetro a centímetro como galletas frágiles, fisuras como telarañas se extendieron frenéticamente desde su centro. Es Murakumo-Hiri, que emitía constantemente relámpagos rojos y negros y ondas de temblor blanco plateado, era manejado por él con una fuerza capaz de partir el mundo. Zumbido retumbo. Esta vez, ya no iba dirigido a un solo individuo, sino a la destrucción indiscriminada. Las violentas ondas de temblor, mezcladas con la energía destructiva de Aki del conquistador recubrimiento, se transformaron en un arco de impacto masivo y visible que, con una fuerza abrumadora, se estrelló simultáneamente contra las posiciones de Kizaru y Smotie. Por donde quiera que se produjera el impacto, el espacio se estremecía bajo la presión, el aire era completamente desplazado creando un vacío, y el mar que se encontraba debajo era violentamente comprimido por una fuerza colosal invisible, formando una enorme depresión en forma de embudo. Esto es verdaderamente temerario. Cruzó los brazos sobre el pecho, la energía fotónica comprimiéndose y condensándose frenéticamente, construyendo instantáneamente un deslumbrante escudo de luz Yata no Kagami frente a él. Auge. El escudo de luz Yata no Kagami fluctuó violentamente, y su superficie se cubrió instantáneamente de finas grietas. Salió volando, y Grey vio claramente la sangre que brotaba de la boca de Kizaru mientras salía volando. Este ataque dio resultados efectivos. Por otro lado, las pupilas de Smotie se contrajeron. Ante un ataque más aterrador que ninguno anterior, llevó el poder de su Riborin fruta al límite. Agarró bruscamente a varios de sus subordinados cercanos, activando frenéticamente su poder de expresión. Dámelos, déjalos secar. Esos tripulantes se marchitaron rápidamente entre sus gritos de agonía.
Una enorme cantidad de agua y fuerza vital fue extraída a la fuerza, y su cuerpo se hinchó instantáneamente varias veces su tamaño. Se lanzó hacia el impacto del temblor que desgarraba el espacio en una apuesta a vida o muerte. Ruptura boom. No se oyó ningún estruendo. Después de que Smokey extrajera agua de sus subordinados para aumentar su poder de combate, duró menos de un segundo antes de ser desintegrada por el poder irracional del terremoto. El impacto residual la golpeó con fuerza. Uga. El cuerpo gigante de Smokey se estrelló violentamente contra el mástil de un barco que estaba detrás de ella. Con un crujido, el grueso mástil se partió y su cuerpo salió disparado hacia el fondo de la cubierta. Su gigantesca figura se disipó al instante, revelando su verdadera apariencia desaliñada. Las réplicas del impacto se extendieron por todo el puerto como una tormenta destructiva. Esta era la desventaja del tremor fruta. En términos de poder de ataque, era excepcionalmente fuerte entre los fruta del diablo, pero cuando se usaba con toda su fuerza, a menudo atacaba indiscriminadamente, sin distinguir entre amigo y enemigo. Por no mencionar que Grace se encontraba actualmente en un estado de frenesí de batalla completo y ni siquiera había pensado en controlar su producción de poder. Marines, soldados y piratas rasos fueron arrastrados como hojas en un huracán, sus gritos interminables. Más edificios se derrumbaron por completo con los temblores, y el mar se agitó con olas gigantescas que chocaban contra el muelle ya destruido. Marco. Gritó Ace con ansiedad, mirando la escena apocalíptica que tenían ante sí. Si esto continúa, olvídense de ayudar, ni siquiera podremos acercarnos. Aprovechen la oportunidad. Marco captó con agudeza el breve vacío de energía tras el impacto, y el momento en que las tres potencias de primer nivel quedaron temporalmente separadas. Batió sus alas, descendiendo en picado como una flecha. Ace, abran paso. Iremos tras él para impedir que Marina y la gente de Big Mom lancen ataques sorpresa aprovechando el caos. Entendido. La determinación de batalla ardía en los ojos de Ace, y lanzó su puño derecho. Puño de fuego. Auge. Una enorme y asombrosamente ancha columna de llamas de color rojo anaranjado se estrelló sin piedad contra los buques de guerra marina y los miembros de los piratas de Big Mom que intentaban rodear a Grey por la espalda. Por donde quiera que pasaban las llamas, las cubiertas se derretían, las velas se convertían en cenizas, despejando instantáneamente una zona de aislamiento en llamas. Carguen. Sigan a Captain Marco y Captain Ace. Al ver esto, los oficiales Gryoul Pirates se sintieron enormemente envalentonados, rugiendo mientras cargaban hacia adelante, pisoteando el suelo que aún temblaba y las ruinas en llamas, empujando sin descanso hacia la dirección de Grey. Sabían que su Captain necesitaba apoyo, aunque solo fuera para bloquear algunos ataques perdidos. Y justo cuando Grey los necesitaba, se dio cuenta de que su barra de maná estaba casi vacía, lo cual era completamente ilógico. Solo había usado unos pocos ataques poderosos y mantenido Aki del Conquistador recubrimiento. ¿Cómo podía agotarse su maná tan rápido? Era demasiado ilógico. Si Grey continuara usando el poder de Aki del Conquistador recubrimiento y tremor fruta con su maná restante, probablemente duraría menos de 10 minutos. Quería quejarse. Quejarse. Pensar que ya era nivel 70 y tantos y aún tenía el problema de quedarse sin maná. Era demasiado injusto, demasiado indignante. No, de ninguna manera podía exponer su estado actual frente a Kizaru. Grey reprimió con fuerza la sangre que le subía a la garganta, apoyando a Murakumo-Hiri en el suelo y sosteniendo su cuerpo ligeramente tembloroso. Esa sensación de debilidad, que casi lo había dejado exhausto, era tan real. Maldito sistema. El consumo de maná era ridículo. Nivel 70 y tantos y se queda sin energía después de un par de ataques importantes. ¿A quién demonios podía quejarse de esto? O quizás el tremor fruta, aunque útil, consumía demasiada energía. Pensando esto, Grey retiró sutilmente el haki de armadura adjunto a Murakumo-Hiri. Cada bit ahorrado era un bit. La mirada de Grey se dirigió con cautela hacia Kizaru, solo para ver al hombre levantarse tranquilamente de entre los escombros, con una media sonrisa en los labios, como si disfrutara de una farsa. Almirante Kizaru Borsalino HP. 29.887/40020. Maldita sea. Casi había agotado su resistencia, y sin embargo solo había logrado reducir un tercio de los PV de Kizaru y este tipo. En definitiva, la fruta brillo era demasiado injusta.
Si la combinación de tremor fruta y Aki del conquistador recubrimiento de Grey representaba un poder destructivo absoluto, la combinación de Aki de observación y la fruta brillo era una previsión asombrosa y muchos de los ataques de Grey ni siquiera alcanzaban a Kizaru. En cada ocasión, Kizaru esquivaba con un cambio de fase elemental o realizaba un parry para evitar los puntos débiles. El corazón de Grey se encogió. Allí, Kizaru se sacudía el traje con calma, y su característica sonrisa juguetona volvía a su rostro mientras miraba a Grey de arriba abajo. Ese tajo devastador que acaba de dar fue, en efecto, increíblemente poderoso, pero ¿quién era Kizaru? Percibió con agudeza los cambios en Grey después de blandir su espada. ¡Oh, cielos! La voz de Kizaru no era fuerte, pero se abrió paso con claridad entre el bullicio aún agitado del puerto. El temperamento del joven Grey es aún más feroz que las tormentas de Nuevo Mundo. Pero su mirada se detuvo un instante, casi imperceptiblemente, en el brazo de Grey, apoyado en Murakumo-jiri. La sonrisa en la comisura de sus labios se intensificó ligeramente. Casi me arrancas los huesos de encima. Sin embargo, estas palabras aparentemente quejumbrosas fueron como una aguja fría que pinchaba con precisión los nervios tensos de Grey. ¿Había descubierto algo ese viejo zorro Kizaru? El corazón de Grey se contrajo. Reprimió con fuerza la sangre que le subía a la cabeza y la maldita sensación de debilidad, levantando a Murakumo-jiri del suelo. Con la hoja en ángulo, forzó una mirada de ira aún más feroz en su rostro. Basta de charla, Kizaru. Si no te aplasto esa molesta sonrisa hoy mismo, escribiré mi nombre al revés. Trató de ocultar su inquietud interior con un rugido más fuerte, mientras expulsaba frenéticamente los últimos restos de Aki de su cuerpo. En la hoja de Murakumo-jiri, volvieron a parpadear serpientes de relámpagos rojos y negros, pero en comparación con el poder devastador de antes, eran notablemente más tenues. Al otro lado, Smotie se puso en pie con dificultad entre los restos de la cubierta destrozada, con un rastro de sangre en la comisura de los labios. Su vestido, antaño precioso, estaba rasgado en varios sitios, dejando al descubierto la piel quemada. Jadeaba pesadamente, sus ojos llenos de terror mientras miraba a Grey. Esa simple raya le había hecho comprender plenamente el aterrador potencial de este recién llegado. Smotie finalmente reconoció el hecho de que, entre los tres presentes, ella era la más débil. Kofi. Smotie se limpió la sangre de la boca. Maldita mocosa, y tú, Kizaru. La actitud distante de Kizaru y los ataques indiscriminados y descontrolados de Grey hicieron que Smotie se diera cuenta de que estaba en una situación extremadamente peligrosa. Si seguía luchando de frente, sin duda sería la primera en agotarse. Tenía que cambiar de estrategia y esperar un momento más oportuno. Dio un sutil paso atrás, su mirada recorrió el campo de batalla, viendo que Marine Soldiers estaba siendo completamente suprimido por Marco Yace liderando a Grey Owl Pirates, y a los miembros de Big Mom Pirates que se habían reorganizado. No te sorprendas por este resultado, porque el samurái Wano Country, que había estado observando durante mucho tiempo, se unió a la batalla. Aunque Izo había tenido algunas fricciones menores con Grey anteriormente, ante una crisis tan importante como la flota Big Mom Pirates y el ataque Marine, decidió sin dudarlo ayudar a Grey. Mal. Esto es malo. Si las cosas seguían desarrollándose así, su facción de Big Mom probablemente sería la primera en ser eliminada. Los samuráis Wano Country, liderados por Izo, eran ágiles y su manejo de la espada era excepcional. Colaboraban con capitanes como Jozu, lanzando un feroz ataque contra las líneas del frente Marine, que se estaban reagrupando, y las fuerzas de desembarco Big Mom Pirates. Su incorporación fue como una cuña afilada, que interrumpió instantáneamente el ritmo de refuerzos con los que Smotie había estado contando. El Marine fue cortado por el abrasador puño de Fuertelace, y los cuadros y élites subsiguientes del Big Mom Pirates quedaron fuertemente enredados por el marco y los samuráis, completamente incapaces de apoyarla eficazmente en el campo de batalla central. ¡Malditos samuráis! Exclamó Smotie, apretando los dientes y maldiciendo para sus adentros. Jamás se habría imaginado que esos tipos de Wano Country se aliarían tan claramente con Grey en un momento así, dejándola completamente aislada e indefensa. ¿Acaso Wano Country no era territorio de Kaido? Esos samuráis, los lacayos de Kaido, ¿y por qué estarían allí ahora? Y a Smotie casi se le rompen los dientes de plata. Los refuerzos que esperaba estaban completamente ocupados. Ni siquiera sobrevivir parecía suficiente para que la apoyaran. Ella, Smotie, una de las estimadas Mr. 3 Generals, estaba aislada en el mismísimo ojo de la tormenta en este maldito puerto.
Desde la perspectiva de Smotie, Grey se mantenía erguido en el campo de batalla central, sus violentos ojos escaneaban de un lado a otro entre ella y Kizaru. Estaba claramente buscando su próximo objetivo. Independientemente de su estado, es Murakumo-Hiri, capaz de desgarrar la tierra, muy probablemente la apuntaría a ella en su próximo ataque. Debo encontrar la forma de romper este estancamiento. El cerebro de Smotie funcionaba a una velocidad sin precedentes. El poder de Worimorim Fruta surgió instintivamente en su interior, intentando absorber la humedad del aire, mientras su visión periférica escaneaba rápidamente todo lo que la rodeaba y ahora no es momento para luchas internas. Smotie reprimió su instinto asesino hacia Grey y rugió a Kizaru. Marine. ¿Acaso él no es también tu objetivo? Resolvamos primero este gran problema. Solo podía intentar obtener una cooperación temporal, al menos para evitar que Grey se beneficiara. Kizaru inclinó la cabeza, una luz dorada parpadeando en las puntas de sus dedos. Señorita Smotie, lo que usted dijo y parece tener un poco de sentido. Él aceptó verbalmente, pero su cuerpo permaneció en un estado relajado, preelemental, claramente sin confiar plenamente en Smotie, o más bien, prefería ver que el estancamiento actual continuara. El ambiente en el puerto volvió a ser increíblemente tenso. 3 facciones, 2 potencias de primer nivel heridas, un Grey cuya condición era un misterio pero aún feroz, e innumerables soldados y piratas observando. La brisa marina trajo consigo el olor a pólvora y sangre a través de este campo de batalla. Todos jadeaban, reuniendo fuerzas, esperando el momento oportuno para romper el equilibrio. La palma de Grey, que sujetaba a Murakumo-Hiri, estaba ligeramente sudorosa. Podía sentir claramente la inmensa presión que le producía la falta de resistencia en su cuerpo. El tiempo se había convertido en su enemigo más fatal. Tenía que encontrar una manera de romper el estancamiento, o crear una oportunidad lo suficientemente caótica para escapar, antes de quedar completamente exhausto. El rabillo del ojo comenzó a recorrer sutilmente los edificios relativamente intactos en el límite del puerto y las carreteras que conducían al centro de la ciudad. Y justo cuando Grey estaba calculando rápidamente en su mente, la situación de Smotie se había deteriorado hasta el extremo. La respuesta ambigua de Kizaru fue la gota que colmó el vaso, haciéndole darse cuenta de que confiar en Marine para compartir la carga era una quimera. Desde su perspectiva, la mirada violenta de Grey se detuvo en ella cada vez más tiempo, y Murakumo-Hiri, envuelto en un aura destructiva, parecía listo para atacar de nuevo en cualquier momento. No puedo esperar más. Sonó una alarma en el corazón de Smotie. Solo había una oportunidad. La mirada de Smotie se fijó repentinamente en Kizaru. Ya que no quieres cooperar, te obligaré a moverte. Kizaru. Maldito. Smotie dejó escapar un alarido, y el poder de Worimorim Fruta estalló de repente. No estaba atacando a Grey, sino que apuntaba al aparentemente más tranquilo almirante. Su enorme palma se estrelló violentamente contra la posición de Kizaru. Este golpe no pretendía infligir un daño grave, sino simplemente romper su postura distante y arrastrarlo por completo al fango del combate cuerpo a cuerpo. Mientras Kizaru se viera obligada a responder con todo su esfuerzo, incluso una distracción momentánea sería su única oportunidad de correr hacia el borde del puerto. Al mismo tiempo, su voz, teñida de una urgencia imperceptible, resonó una vez más en el campo de batalla, pero su objetivo eran los Big Mom Pirates, miembros que luchaban junto a los samuráis. Abandonad todos los barcos. Todo el personal, al ataque. Inmediatamente. Smotie dio una orden casi desesperada. Abandonar la flota, usar la vida de todos sus subordinados como escudo y abrirse paso a sangre y fuego. Esta fue la fría determinación que la general del desierto demostró en una situación desesperada. Grey. ¿Por qué Smotie atacaba a Kizaru? Decía que no había hecho nada y bueno, da igual, le convenía igual. Jejeje. Smotie. Bien hecho. Grey, después de resolverlo, gritó esto, sin temer nada. La sonrisa juguetona en el rostro de Kizaru se congeló instantáneamente, convirtiéndose en un indicio de genuino desconcierto. ¡Oh, cielos! Esto no es justo en absoluto. Refunfuñó, pero su cuerpo se transformó en una deslumbrante luz dorada, rozando por poco el borde de la palma de Smotie mientras se retiraba rápidamente. El violento flujo de aire generado por el ataque desesperado de Smotie agitó Gravel Dust, creando un profundo cráter donde originalmente había estado parado. Oportunidad. Los ojos de Grey brillaron con intensidad. ¿Cómo iba a dejar escapar esta oportunidad de oro?
Respiró hondo, exprimiendo con fuerza el poder de Aki y tremor que llevaba dentro, no para atacar, sino para estampar a Murakumo-Hiri contra el suelo. Zumbido. Centrado en la punta de la hoja, un círculo de ondas de choque, mucho menos intenso que antes, se extendió repentinamente. El objetivo no era nadie, sino el suelo entre Smotie y Kizaru. Auge. La tierra, ya destrozada, volvió a temblar violentamente, y un sinnúmero de ondas vibraron en el aire. Este repentino terremoto secundario no tenía como objetivo matar, sino simplemente crear mayor caos, obstruir la visión, interrumpir el ritmo potencial de contraataque de Kizaru y, al mismo tiempo, dificultar el camino de Smotie hacia el borde del puerto. Maldita sea. Smotie tropezó, casi perdiendo el equilibrio por el violento temblor del suelo bajo sus pies. Lanzó una mirada furiosa en dirección a Grey. Ese bastardo no estaba aprovechando la oportunidad para flanquear a Kizaru, sino que en cambio le estaba causando problemas. Smotie no se atrevió a demorarse ni un instante más. El poder de Worimorim Fruta se activó de nuevo, extrayendo con fuerza la humedad de la niebla circundante para estabilizar su cuerpo, y corrió desenfrenadamente hacia el interior sin mirar atrás. No quedaban otras opciones. Aún sabiendo que el interior de Wano Country podría estar completamente dominado por Grey, e incluso potencialmente plagado de trampas, Smotie no tuvo más remedio que avanzar. Y Kizaru, que acababa de esquivar el ataque sorpresa de Smotie, quedó momentáneamente detenido por la onda sísmica disruptiva de Grey. Aunque los fragmentos vibrados no podían hacerle daño, sí interfirieron con éxito en sus movimientos y su visión. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mocosos tan problemáticos! En medio de la luz dorada parpadeante, esquivó varias rocas gigantes que silbaban, pero su mirada atravesó el polvo, fijándose con precisión en la figura que huía salvajemente de Smotie, y la luz en las yemas de sus dedos volvió a brillar, con una cruel implicación. No le importaba si ella era una de las Mr. 3 Generals. Solo necesitaba saber que Smotie también era un pirata. La luz dorada en la mano de Kizaru se intensificó. Justo cuando estaba a punto de dispararse y Hozu. Bloquéalo por mí. Entendido. Captain. A la orden de Grey, Diamond Hozu, que había estado esperando cerca, respondió de inmediato. Choque de diamantes. Auge. El cuerpo de diamante, brillante como una estrella, se estrelló de frente contra la deslumbrante luz dorada que acababa de condensarse. La luz láser Kizaru había estado preparando en las puntas de sus dedos fue interrumpida abruptamente por este brutal impacto, y él mismo fue hecho girar por la repentina colisión. ¡Oh, cielos! Kizaru se vio obligado a condensarse de nuevo en su forma física desde su estado elemental, apenas logrando estabilizarse, esa es y una forma bastante bárbara de decir hola. Hozu aterrizó con firmeza, bloqueando a Kizaru y Grey como una roca, y su voz profunda y resonante resonó. Este camino está bloqueado, almirante. Si quieres tocar nuestro Captain, primero tendrás que pasar por encima de mí. Hozu. Captain te da un pulgar arriba. Almirante Kizaru Borsalino HP. 27.887/40020. Ese impacto bien planeado, aunque no logró infligir un daño grave, sí redujo una pequeña porción de la barra de HP de Kizaru. Más importante aún, interrumpió con éxito la intención de Kizaru de perseguir a Smotie, fijándolo firmemente a este campo de batalla central. Bien hecho. Hozu, la voz de Grey resonó en el momento oportuno, demostrando su aplomo. Un sudor frío le empapaba la espalda, pero mantuvo su expresión arrogante y desafiante. Smotie, que ya había hecho huir a algunos subordinados supervivientes a la distancia, estaba llena de confusión, sin entender por qué Grey la estaba ayudando ahora, pero la situación no le permitía pensar mucho, y en unos pocos destellos, desapareció en Wano Country. La mirada de Kizaru recorrió a Hozu, y la sonrisa pícara de sus labios volvió a curvarse. Diamond Hozu y el antiguo comandante de la tercera división de Barba Blanca Pirates, sin duda hace honor a su reputación y, sin embargo, ¿y acaso ustedes dos planean enfrentarme ahora en un duelo de 2 contra 1? ¿O están diciendo que el joven Grey ya está fuera de combate y necesita que el comandante Hozu tome el relevo? Tonterías. Rugió Grey, apuntando directamente a Murakumo-Hiri con Kizaru. Todavía puedo luchar contra ti durante 300 asaltos. Hozu, átalo por mí. Tenía que atacar, tenía que parecer fuerte. De lo contrario, una vez que Kizaru descubriera su verdadera condición, las consecuencias serían inimaginables. Entendido. Respondió Hozu con voz profunda, activando una vez más su cuerpo de diamante y cargando sin miedo hacia Kizaru con el poder de aplastar todo a su paso.
No necesitaba técnicas llamativas. La fuerza pura y la defensa eran sus mejores armas para ganar tiempo para su Captain. Láser. La luz en las yemas de los dedos de Kizaru se encendió casi simultáneamente, y un rayo abrasador se dirigió con precisión hacia la trayectoria de carga de Hozu. Sin embargo, Hozu no lo esquivó ni lo evadió, simplemente cruzó sus brazos cubiertos de diamantes frente a él. Auge. La deslumbrante explosión envolvió instantáneamente la parte superior del cuerpo de Hozu, y corrientes de aire abrasador se dispersaron en todas direcciones. Pero cuando las llamas se disiparon, el cuerpo de Diamond Hozu permaneció intacto. Ni una sola grieta apareció en su indestructible superficie de diamante. Soportó las llamas residuales y las ondas de choque, su velocidad aumentó en lugar de disminuir, y su enorme puño de diamante, acompañado por el sonido lastimero del aire desgarrándose, se estrelló ferozmente contra el lugar donde Kizaru acababa de estar. ¡Oh, Dios mío! Levantó la otra mano con calma, y un peligroso punto de luz se condensó una vez más en la punta de sus dedos. Pero no podrás alcanzar a este anciano solo aguantando golpes. El ataque de Hozu falló, impactando fuertemente contra el suelo quemado, dejando un enorme cráter y lanzando escombros por los aires. Sabía que su velocidad no le permitía seguir el ritmo del oponente, pero no le hacía falta. Su misión era inmovilizarlo. Otra vez. Rugió Hozu, impulsándose con fuerza con las piernas, y su cuerpo saltó como una bala de cañón de nuevo, abalanzándose directamente sobre Kizaru en el aire. Kizaru frunció el ceño casi imperceptiblemente. Este estilo de lucha temerario, basado únicamente en la fuerza bruta y la defensa, era precisamente el que más le disgustaba. Los láseres tenían un efecto limitado sobre Diamond, y el combate cuerpo a cuerpo. Desde luego, no quería que el puño de Diamond le rozara. La luz dorada destellaba repetidamente mientras trazaba extrañas líneas en zigzag en el aire, esquivando constantemente las embestidas poderosas pero algo torpes de Hozu. Tortuga diamante molesta, murmuró Kizaru, disparando continuamente rayos de luz desde las puntas de sus dedos, que llovieron sobre Hozu, provocando destellos y explosiones continuas. Aunque no pudo herir gravemente a Hozu, el bombardeo continuo estaba agotando constantemente la resistencia de Hozu y de Aki, y también estaba creando un ruido ensordecedor que perturbaba todo el campo de batalla. Hozu, sin embargo, ignoró por completo estos ataques que parecían cosquillas. Sus movimientos eran amplios y contundentes, y cada embestida tenía la fuerza suficiente para hacer temblar la tierra, obligando a Kizaru a esquivar constantemente. Al mismo tiempo, la figura de Smoothie había desaparecido por completo entre el polvo y el caos del puerto que conducía tierra adentro. Sus órdenes desesperadas desencadenaron una reacción en cadena. Los miembros restantes del Big Mom Pirates abandonaron por completo sus defensas, aullando mientras lanzaban oleada tras oleada de cargas suicidas contra la línea defensiva formada por los samuráis y el Grey Owl Pirates, intentando abrir un camino para su general con su propia carne y sangre. Puño de fuego. Rugió Ace, y llamas abrasadoras volvieron a surgir, incendiando todos los barcos que Smoothie había traído. El infierno se elevó hacia el cielo, bloqueando la última ruta de escape marítima. Lo que Kizaru no esperaba era que, sin la tripulación liderada por Smoothie para mantenerlos a raya, los samuráis Grey Owl Pirates y Wano Country quedaron inmediatamente libres para atacar en masa al bando marine. La situación de la batalla se deterioró rápidamente. Hay que saber que Kizaru, debido a su apresurada partida, no había traído consigo a muchos oficiales marine de alto rango, por lo que ya estaba en desventaja en términos de poder de combate de alto nivel en comparación con el Grey Owl Pirates, y mucho menos con figuras de nivel Captain como Ace y Marco acechando cerca. El ceño de Kizaru se frunció aún más, y la luz dorada trazó trayectorias aún más densas en el aire. Hozu era como una montaña en movimiento. Por más denso que fuera el bombardeo láser de Kizaru, su dura superficie permanecía completamente inmóvil, dejando solo fuertes sonidos metálicos y chispas dispersas. Absolutamente molesto, Kizaru maldijo en voz baja, la luz en las puntas de sus dedos brillaba y un rayo más grueso se dirigió hacia la rodilla de Hozu. Esta era una debilidad que había sondeado repetidamente, pero la pierna cubierta de diamante permaneció intacta. En el campo de batalla de abajo, las llamas azules de Marco surcaron el cielo, destrozando instantáneamente la formación de la primera línea de Marine. Marine carne de cañón, retírense. Rugió, y los espadachines Grey Owl Pirates lo siguieron de cerca, haciendo llover la luz de sus espadas sobre los Marine que se defendían apresuradamente.
Mientras tanto, custodiaba el borde del puerto, sus gigantescos puños llameantes barrían, obligando a retroceder a cualquier remanente que intentara acercarse. El corazón de Kizaru se contrajo, su visión periférica captó un destello de la dirección en la que Smokey había desaparecido, sin dejar rastro en el polvo. Menudo problema, y suspiró para sus adentros. Si seguía enredado con Jozu de esta manera, toda la fuerza marine podría quedar rodeada. Con un destello de luz dorada, redujo deliberadamente su velocidad de teletransportación, atrayendo a Jozu, mientras juntaba las manos, condensando una cegadora esfera de luz y Yasakani no Magatama. Innumerables balas de luz cayeron como una lluvia torrencial, su objetivo ya no era Jozu, sino que se desplazaba hacia los Marcoyace de apoyo, tratando de crear caos. ¡Boom! ¡Crack! Onda de choque. La onda expansiva liberada con fuerza por Grey, como un rugido final, chocó violentamente con el abrumador torrente de balas de luz que caían del cielo. La ensordecedora explosión se extendió instantáneamente por todo el puerto. La tierra gimió de dolor bajo la colisión de dos fuerzas de primer orden, y otra capa del suelo fue arrancada. Incluso Kizaru se vio afectado por este violento choque de energía a corta distancia, su luz dorada vaciló y todos los Yasakani no Magatama fueron interceptados por la onda expansiva. Ahora. Llamas azules surgieron alrededor de Marco, mientras aprovechaba con avidez esta fugaz oportunidad. Batió violentamente sus alas, lanzándose directamente hacia la caótica formación marine que se encontraba debajo. Gryoul miembros. Cubran a Captain Marco. Rugieron los ejecutivos Gryoul pirates, sus espadas brillaban y sus sombras enredaban ferozmente a los oficiales marine que intentaban interceptar a Marco. En el campo de batalla de abajo, la presión sobre los samuráis y los miembros Gryoul pirates, ahora libres de la densa represión de las balas ligeras, disminuyó repentinamente, e inmediatamente estallaron en un contraataque más feroz. Mantengan la línea. Por la justicia. Gritó un coronel marine, blandiendo su espada para enfrentarse al samurái que cargaba, pero fue instantáneamente envuelto por varios destellos de luz de espada. Kizaru frunció aún más el ceño, intentando restablecer una red de potencia de fuego para suprimir el campo de batalla de abajo. Oye. Jozu, como un parásito persistente, cargó de nuevo. Su cuerpo cubierto de diamantes ignoró las balas de luz que se acercaban, impactando ferozmente contra la espalda de Kizaru. Kizaru se vio obligado a interrumpir su intención de ataque nuevamente, y con un destello de luz dorada, evitó por poco la carga de Jozu, pero con ese destello, Marco ya había penetrado con éxito el núcleo de la formación de marine. Impresión del Fénix. Rugió Marco, lanzando un ataque. ¡Ah! Los gritos se elevaban y disminuían. ¡Maldita sea! Un brillo feroz apareció en los ojos de Kizaru. Si esto continuaba, los marines sufrirían una amarga derrota. Los Gryoul pirates aliados con los Wano Country eran realmente demasiado problemáticos, y solo pudo dar una última orden. Retiro. Retiro. Una luz dorada parpadeaba intensamente alrededor de Kizaru. Pero esa luz ya no era un preludio de ataque, sino una señal de movimiento a alta velocidad y elementalización. Desapareció instantáneamente como un fantasma tras otra embestida de Jozu, transformándose en una deslumbrante estela dorada de luz que se dirigía rápidamente hacia el núcleo de la primera línea de marine. Todas las unidades. Proporcionen fuego de cobertura. Retírense a la retaguardia. Mientras la luz dorada de Kizaru parpadeaba, ya había aparecido sobre la formación marine que se derrumbaba, y las puntas de sus dedos brillaban con luz. Zas. 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 Los rayos láser no tenían como objetivo matar, sino solo bloquear el contraataque del samurái Wano Country y del Gryoul Pirates. Un líder samurái, que blandía su espada en persecución, se vio obligado a inclinarse repentinamente hacia atrás cuando un rayo le rozó el cuero cabelludo, ralentizando su ofensiva. TSK. Marco estaba a punto de perseguir a los soldados dispersos marine cuando un rayo de luz abrasador se estrelló contra el suelo frente a él, y el humo y los escombros resultantes lo obligaron a batir sus alas y evitar temporalmente el ataque. Durante esta breve pausa, las élites marine, bien entrenadas, demostraron de inmediato su disciplina. Entre los gritos roncos de los oficiales subalternos, las tropas restantes desataron su último esfuerzo y comenzaron a avanzar de forma organizada hacia los pocos buques de guerra que aún permanecían en el puerto. Los portadores de escudos se situaban al frente, mientras que los mosqueteros respondían esporádicamente al fuego en los huecos, intentando frenar a los perseguidores con una andanada de potencia de fuego. Que no escapen.
La voz de Grey denotaba un dejo de agotamiento. Hace. Quemen las naves. Marco. Deténganlos. Entendido. Los puños de Ace se encendieron en llamas y una vez más se abalanzó contra los restos de los pequeños barcos que quedaban en el puerto, preparándose para extinguir por completo el último resquicio de esperanza de los marines de una retirada por mar. Las llamas se elevaron hacia el cielo, iluminando los rostros desesperados del Marine Soldiers. Marco, como un rayo azul, se abalanzó una vez más, apuntando directamente a los oficiales marine que organizaban la retirada. Marine. Dejen sus vidas atrás. Yata no Kagami. Resonó la voz gélida de Kizaru. Un brillante camino dorado de luz se extendió instantáneamente entre Marco y el coronel. Las llamas azules chocaron ferozmente con la luz dorada. Jozu. No lo dejes respirar. Rugió Grey. Déjamelo a mí. El enorme cuerpo de diamante de Diamond Jozu se puso en marcha de nuevo, ignorando las balas y los cañonazos esporádicos, y cargó directamente hacia el cuerpo principal de Kizaru. Golpe de diamante. La luz dorada del Kizaru brilló, elevándose cada vez más en el cielo. Auge. El fuerte puñetazo de Jozu impactó con fuerza en el lugar donde Kizaru acababa de estar, creando un enorme cráter profundo en el suelo, y la onda expansiva volcó a varios Marine Soldiers desafortunados que se encontraban cerca. ¡Qué miedo! Kizaru flotaba en lo alto del cielo, observando el caótico campo de batalla a sus pies. La sonrisa juguetona de su rostro había desaparecido por completo, reemplazada solo por frialdad. Parece que, esto es todo. La luz en las yemas de sus dedos volvió a encenderse, pero esta vez transmitía una angustiosa sensación de peligro. Su objetivo eran claramente las diversas zonas densamente pobladas de los Gryoul Pirates que se encontraban debajo y que habían causado la mayor cantidad de bajas a los marine. Viejo Kizaru. Intentando un ataque devastador para despejar el campo. Grey percibió de inmediato la aterradora fluctuación de energía y, con gran esfuerzo, elevó a Murakumo-Hiri. No será tan fácil. Sin embargo, el objetivo de Kizaru no parecía ser Grey. Una intensa luz dorada brillaba en el cielo, cegando a todos. Marines, aprovecha la oportunidad para retirarte. Almirante Borsalino, un oficial marine se acercó, jadeando. Deja de decir tonterías, sube a bordo rápidamente. Kizaru interrumpió a su subordinado, mientras su mirada recorría rápidamente el campo de batalla. Vio a Grey, pálido pero aún firme, las marcas de quemaduras de alta temperatura en el cuerpo de Diamond Jozu, Marco y Ace, y también a los pocos soldados Big Mom Pirates restantes que habían sido abandonados en el puerto, que aún resistían desesperadamente. Esta vez, sí que fue una gran pérdida. La luz dorada continuó brillando, dándoles a los marines el último tiempo para su evacuación. Los marines restantes, como pájaros asustados, se apresuraron a subir por las escalas de cuerda de los buques de guerra. Grey observó la escena, sabiendo que era el mejor resultado posible. Luchó por sostener a Murakumo-Hiri y gritó a Kizaru y a los marine que se retiraban. Lárguense, marine. Este mar, al final, nos pertenece a nosotros, los piratas. Kizaru no respondió, limitándose a mirar a Grey. Cuando el enorme buque de guerra comenzó a girar la proa, la luz dorada que rodeaba a Kizaru convergió repentinamente. Nos volveremos a encontrar, pequeño Grey, la próxima vez, no será tan animado. Dejando atrás esas palabras, que no podían distinguirse como una amenaza o una predicción, la figura de Kizaru se transformó en una estela de luz extrema, cruzando instantáneamente el mar y aterrizando firmemente en la cubierta del buque de guerra que aceleraba alejándose del puerto. Dentro del puerto, solo quedaban los restos humeantes de los barcos, la tierra devastada y los samuráis Gryoul Pirates y Wano Country de pie sobre las ruinas, vitoreando al cielo. Ensordecedores vítores resonaron en el puerto lleno de humo, anunciando el fin de esta brutal batalla. Kof, el cuerpo de Grey se tambaleó, su impulso forzado retrocediendo como la marea, su rostro terriblemente pálido. La intensa batalla y el efecto rebote de haber forzado su poder finalmente lo abrumaron. Captain. Marco lo reconoció de inmediato y batió sus alas para aparecer junto a Grey. Llamas de regeneración azul cubrieron al instante el cuerpo de Grey. No te muevas. Estás muy gravemente herido. No voy a morir. Grey hizo una mueca, pero el dolor agonizante le cubrió instantáneamente la frente con sudor frío, obligándolo a dejar que Marco lo sostuviera. Jozu. Marco se giró y gritó. Ya voy. Diamond Jozu se acercó a grandes zancadas, y debajo del brillante lustre de diamante de su cuerpo había varias marcas de quemaduras por láser de alta temperatura, pero claramente estaba en mucho mejor estado que Grey.
sostuvo con cuidado el otro brazo de Gray. Hace. Despejen el campo de batalla. Atiendan a los heridos. Vean si quedan barcos utilizables. Gray jadeó, obligándose a dar órdenes, mientras su mirada recorría el puerto devastado y a sus propios guerreros igualmente exhaustos. Sí. Las llamas de Ace se apagaron e inmediatamente organizó a la gente para que comenzara a moverse. Justo en ese momento, una leve maldición provino de detrás de las ruinas de una casa derrumbada no muy lejos. La mirada de Gray se dirigió inmediatamente hacia allí. Vio varias figuras empapadas de sangre rodeadas por varios Wano Country samuráis que blandían espadas. Portaban el emblema del Big Mom Pirates, uno de los Yonkou, claramente los remanentes que habían sido abandonados por el Smotie y que sobrevivieron milagrosamente. Estaban librando su última batalla. Pequeños hijos de la familia Charlotte, un destello frío apareció en los ojos de Gray. Hablando de eso, Smotie había escapado a Wano Country, pero ahora todo Wano Country estaba bajo el control de Izo, así que encontrar a Smotie sería tan fácil como atrapar una tortuga en un frasco. Pero por ahora, era mejor encontrar un lugar para descansar y usar Seime y Kikan para recuperar su condición. Kofi. Gray, apoyado por Marco y Jozu, se acercó al grupo de vagabundos. Los secuaces de Mamá Grande son bastante resistentes. Gray de los Gryoul y el oficial tuerto que los lideraba jadeó. No se confíen. Lady Smotie ya entró. Seguro que lo hará y... ¿Qué? Lo interrumpió directamente Gray con una sonrisa burlancia. ¿Crees que podrá escapar una vez que entre en Wano Country? Que quede claro, aquí mandamos nosotros. Cada rincón está lleno de nuestra gente. Su dulce comandante simplemente cayó en una trampa sin salida, como una tortuga en un frasco. El rostro del oficial tuerto palideció aún más, comprendiendo claramente el peligro de que Lady Smotie se adentrara solo en territorio enemigo. Los piratas que lo seguían estaban cenicientos, y sus manos, que sujetaban sus armas, temblaban ligeramente. Gray era bastante hábil jugando con personajes tan secundarios. Acaben con ellos. Gray dejó de malgastar palabras y ordenó con voz grave. Clan. Las espadas del samurái se cerraron instantáneamente. Lucha hasta la muerte. El cuadro tuerto dejó escapar un rugido desesperado, mientras su única mano derecha restante alzaba una espada rota en la lucha de una bestia acorralada. Los soldados que quedaban detrás de él también aullaron, liberando sus últimas fuerzas para abalanzarse sobre el samurái. Sin embargo, la resistencia de una fuerza agotada parecía tan inútil contra los samuráis de élite. Las cuchillas relampaguearon como líneas plateadas en el aire, levantando chorros de sangre. La batalla terminó antes de lo esperado. Los pocos soldados que quedaban cayeron como trigo segado, desplomándose pesadamente sobre la sangre y los escombros, dejando solo al cuadro tuerto firmemente sujeto al suelo por dos samuráis, con su espada rota que se le había caído de las manos y la cara arañada y sangrando por el suelo áspero. Señor Gray, hemos mantenido a uno con vida. Un líder samurái sostuvo su vaina contra la nuca del cautivo y miró a Gray. Gray asintió levemente. Bien hecho, y averigua en qué dirección corrió Lady Smotie por última vez y si hay algún otro refuerzo. Sí. Respondió el líder samurái, y luego dirigió una mirada gélida al cautivo que yacía a sus pies. ¿Oíste eso? Habla. El cuadro tuerto luchó por levantar la cabeza, sus ojos inyectados en sangre fijos en Gray, un sonido gorgoteante de odio venenoso escapando de su garganta, pero apretó los dientes, negándose a pronunciar una palabra. TSK, un hueso duro de roer. Jozu gruñó, sus puños de diamante crujieron, como si quisiera abrir la boca del otro él mismo. Da igual, dijo Gray, enderezándose y respirando con dificultad. Aunque su rostro seguía pálido, la fatiga en sus ojos había sido reemplazada por una profunda frialdad. Entréguenlo a Izo y a los demás para que lo interroguen y saben cómo hacer hablar a las piedras. El asunto urgente es y su mirada recorrió a sus compañeros, cansados pero de ojos fervientes. Y primero, busca un lugar donde establecerte. Ace, ¿cuál es la situación de los barcos? Ace regresó apresuradamente, con el rostro cubierto de ceniza. Casi todos los barcos útiles del puerto están destruidos. Pero encontramos un pequeño carguero en el muelle que volcó por la onda expansiva, aunque no se desintegró por completo. Quizás aún se pueda reparar. Además, los llamas azules del capitán Marco están atendiendo con urgencia a los heridos graves, pero las medicinas escasean y entendido, lo interrumpió Gray, dando órdenes decisivas. Jozu, lleva hombres para voltear esa nave y despejar cualquier espacio útil.
forma un equipo y ve inmediatamente a buscar almacenes o casas civiles cercanas que no hayan sido completamente quemadas. Recoge comida, agua y medicinas, especialmente vendas y hemostáticos. Marco, prioriza a los heridos, estabiliza sus vidas. Y tráeme algo de carne, necesito usar Seime y Kika. Entendido. Respondieron al unísono. Gray sintió que el poder en su interior comenzaba a circular lentamente. Smoothie no llegará lejos. Esta tierra de Wano Country pronto le hará comprender lo que significa la verdadera emoción. Ace se lanzó a las profundidades del carguero. Poco después, regresó con un gran trozo de carne de animal asada a la perfección, aún chorreando grasa y humeante. Señor Gray, la carne está aquí. Jadeó, entregándole la carne. Ah. El fruta mera mera es tan práctico. Gray tomó la carne y la mordió sin dudarlo, y su fuerza agotada volvió rápidamente. Muy bien, dijo Gray con voz profunda y potente, recorriendo a todos con la mirada. Ahora, prepárense todos. Marco, los heridos están en tus manos. Ahora es el momento de ir a buscar a ese tipo, Smoothie. 2 horas después. Smoothie, ¿qué piensas ahora? Preguntó Gray con una sonrisa maliciosa, burlándose del Smoothie atado frente a él. El cabello largo de Smoothie estaba revuelto, su costoso vestido manchado de polvo y sangre. Estaba fuertemente atada con varias capas de cadenas Sea Stone hechas especialmente para ella, obligada a arrodillarse sobre el suelo frío. La otrora imponente comandante Dulce se encontraba ahora en un estado lamentable. Su frío y hermoso rostro estaba contorsionado, y sus ojos azul zafiro parecían escupir fuego mientras fulminaba con la mirada a Gray, quien la observaba desde arriba. Después de obtener información espía y con el propio Aki de observación de Gray, no tardó en localizar el paradero de Smoothie. Aunque Gray no estaba en plena forma, con Marco Yace apoyándolo, Smoothie solo pudo encontrar su amargo final aquí. Smoothie intentó activar su poderosa habilidad Urim Urim Fruta, pero las esposas Sea Stone no debían tomarse a la ligera, sellando sus poderes de fruta del diablo y dejándola solo para luchar en vano. ¿Qué piensas? Se resignó Smoothie, con humillación y un odio profundo. Llena despreciable. Escoria que se aprovecha de los demás. Si no hubiera estado sola y debería haberte matado entonces. Guárdatelo, Smoothie interrumpió Gray sin rodeos, alargando sus débiles excusas. Dio un paso al frente, y su enorme sombra casi cubrió por completo a Smoothie, que seguía arrodillada. Gray se inclinó, levantando con un dedo la barbilla de Smoothie y obligándola a mirarlo a los ojos. ¿Sola? ¡Qué arrogancia la tuya, irrumpiendo en mi territorio! ¿Agotada? Eso es porque eres inferior. Ahora, no eres más que mi prisionera, y una perdedora debe comportarse como tal. Miren a su alrededor. Esos supuestos miembros de la élite que trajeron ahora son cadáveres fríos en el puerto, o como ustedes, perros con correa. Ace y Marco se mantenían ligeramente detrás, vigilando atentamente a Smoothie en busca de cualquier posible movimiento repentino. El aura invisible de las dos potencias era como una jaula tangible, aplastando por completo el último resquicio de esperanza de Smoothie. La respiración de Smoothie era entrecortada, su pecho se agitaba violentamente. Las palabras de Gray eran como dagas, que atravesaban todo su orgullo como Yonkou dulce comandante. Déjame ir. Tú y el rugido de Smoothie estaba distorsionado por la humillación y el intenso dolor. ¿Me sueltas? Se burló Gray, con la mirada aún más amenazadora. ¿Acaso crees que todavía tienes derecho a darme órdenes? Smoothie, tu era ha terminado. En los piratas de Big Mom, eras un arrogante y poderoso comandante dulce pero aquí, en Wano Country, mi territorio, no eres más que polvo. Sin la menor vacilación, golpeó el rostro frío y hermoso de Smoothie. Esta importante batalla se había prolongado demasiado sin otorgar puntos de experiencia, lo que Gray consideraba una gran pérdida. Ahora, al menos debía conseguir los puntos de experiencia que tenía delante. Estallido. El puño de Gray impactó de lleno en la mejilla izquierda de Smoothie. No fue una bofetada humillante, sino un golpe contundente imbuido de Aki de armadura. La cabeza de Smoothie se sacudió violentamente hacia la derecha y el intenso dolor hizo que su visión se volviera negra. Incluso Ace apartó la mirada de la trágica escena, obteniendo una comprensión más profunda de la naturaleza demoníaca de su captain. Smoothie logró levantar la cabeza, con las pupilas zafiro contraídas por la agonía, y la rabia ardiente que las consumía casi se había solidificado. Siendo una poderosa ejecutiva de una tripulación pirata Yonkou, ¿cómo podía haber soportado semejante humillación? Ah, ¿sabes aguantar un puñetazo?
Gray sacudió la muñeca, sin rastro de lástima por la chica en sus ojos. Gray, la voz de Smoothie salió entre dientes apretados. Más te vale matarme hoy mismo, mamá te hará entender lo que significa desear la muerte. Tu tripulación pirata, todo lo que aprecias, pagará un precio muy alto. ¿Ah, sí? Gray no se intimidó ante la amenaza. Al contrario, parecía haber escuchado un chiste interesante. ¿Desear la muerte? Suena bien. Por desgracia, ni siquiera puedes decidir sobre tu propia vida o muerte ahora mismo, Smoothie dijo Gray mirándola. ¿Y Big Mom? Que venga. En este mar, no me asustará un simple nombre. Olvídalo, no pierdas más tiempo. Te daré un final rápido. Smoothie quiso maldecir un par de veces más, pero antes de que pudiera, una ráfaga de puñetazos, densos como gotas de lluvia, cayeron sobre su cabeza y su cara, sin mostrar piedad por su género. Ministro de jugo pirata de Big Mom Smoothie derrotado. Ex más 20, 11, 80. Tu nivel ha aumentado. Josh, satisfecho, satisfecho. Gray asintió con satisfacción, pasando su mirada del cuerpo caído de Smoothie al campo de batalla caótico. En medio del humo denso, la bandera hecha jirones de los piratas de Big Mom yacía rota, y los enemigos incapacitados estaban esparcidos por todas partes. TSK, después de ocuparme de los ejecutivos, mejor me deshago de los de poca monta. Gray giró las articulaciones de sus muñecas, emitiendo un leve clic. Considéralo, un calentamiento después de subir de nivel. Antes de que sus palabras se desvanecieran, su figura ya se movía velozmente por el campo como un fantasma. Por donde quiera que pasaba, esos tipos ni siquiera tenían tiempo de gritar antes de ser eliminados sin contemplaciones. Su eficacia era asombrosa, como si simplemente estuviera limpiando la maleza del borde del camino. Ex más 12.000, ex más 5.000, ex más 22.000, nada mal, nada mal. Los puntos de experiencia son muy sustanciosos. Parece que Smoothie trajo a los mejores. Una serie de notificaciones rápidas aparecieron ante los ojos de Gray. Aunque los valores individuales distaban mucho de la enorme cantidad proporcionada por Smoothie, se acumularon, provocando que su barra de experiencia, que acababa de subir de nivel, avanzara visiblemente un segmento. Además, según lo que dijo antes ese desafortunado subordinado que estaba al lado de Smoothie, viene otro cracker. Esperaba que Cracker fuera tan valiente como Smoothie, y le ayudara a llenar su barra de experiencia adecuadamente. Hasta las patas de los mosquitos son carne, como dicen. Gray aplaudió, como si sacudiera un polvo inexistente, y caminó hacia Marco. Marco, ¿cómo va la limpieza? Gray se acercó a Marco, quien estaba dirigiendo a unos pocos piratas para que arrastraran los últimos cadáveres enemigos a una pila. Casi limpio, Captain. Estos tipos tenían huesos resistentes, pero por desgracia, les faltaba algo de fuerza, así que no les costó mucho esfuerzo. Pero Captain, tú, Marco miró a Gray. ¿Cómo están tus heridas? Ahora estoy bien, me encuentro genial. Después de subir de nivel, las barras de HP y MP de Gray se restauraron por completo. Solo sus heridas sin curar parecían aterradoras. Por cierto, ¿los has interrogado para averiguar dónde está Cracker, el Cracker? Cuando surgió esta pregunta, Marco se puso algo más serio. Acabamos de interrogarlos. Cracker lidera la flota del ejército Cracker y no están lejos de las aguas de Wano Country. Probablemente planeaban atacar con Smoothie. Los prisioneros dijeron que el señor Cracker, Cracker probablemente enloquecerá si descubre que Smoothie cayó aquí. ¿Loco? Se burló Gray, con los ojos llameando de espíritu combativo. Perfecto. Nos ahorra la molestia de buscarlo. La experiencia de un comandante dulce ya es considerable. Otro Cracker miró a su alrededor. El puerto aún estaba lleno de humo, pero sus propios combatientes, después de la curación con la llama azul de Marco y un breve descanso, habían recuperado claramente gran parte de su moral. A lo lejos, Jozu lideraba a los hombres, gruñendo y jadeando, tratando de enderezar por completo el pequeño carguero volcado. Diles a los hermanos que descansen rápidamente, que curen sus heridas y recuperen fuerzas, ordenó Gray con voz grave, que, aunque no muy alta, llegó claramente a los oídos de todos. La flota de Cracker podría llegar en cualquier momento. Marco, ¿se han estabilizado los heridos graves? Marco respondió. Sus vidas están salvadas, pero han perdido temporalmente su capacidad de combate. Me he ocupado principalmente de los heridos leves. Muy bien, asintió Gray, luego lanzó una última mirada hacia donde había caído Smoothie y hacia la pila de cuerpos de los miembros de élite de los piratas de Big Mom, con la mirada fría. Limpiemos el campo de batalla.
Cuando llegue Cracker, le prepararemos una bienvenida aún más animada. Poco después, Gray recibió noticias que lo enfurecieron enormemente. ¿Qué dijiste? ¿Cracker se escapó? La voz de Gray se alzó de repente, llena de ira incrédula. Acababa de calcular cómo usar el Cracker como un paquete de experiencia sustancioso para llenar el vacío después de subir de nivel, e incluso había imaginado al oponente cayendo en su trampa. ¿Qué oportunidad de cosecha perfecta sería esa? Pero ahora, ¿el pato cocinado se había escapado volando? ¿Son ciertas las noticias? Gray se giró de repente hacia el samurái que había venido a informar, sintiendo al instante una presión invisible sobre él. El samurái, intimidado por esta presión, sintió un sudor frío en la frente, pero se mantuvo firme, con voz clara. Absolutamente cierto, señor Gray. Nuestros barcos exploradores, que vigilaban las aguas exteriores, acaban de enviar un informe urgente. La flota de Cracker ya se había acercado hasta una distancia donde se divisaba el contorno de la isla principal de Wano Country, pero, por alguna razón desconocida, de repente dieron media vuelta y zarparon a toda velocidad. Su velocidad era vertiginosa. Nuestros barcos exploradores no pudieron seguirlos en absoluto. Maldita sea. Gray rugió, una enorme sensación de decepción le subió a la cabeza. Le pareció ver una gran cantidad de puntos de experiencia convertirse en humo, disipándose rápidamente ante sus ojos. ¿Cómo pudo huir? Lady Smoty acaba de caer aquí. Con su personalidad, ¿no debería estar furioso y venir corriendo a vengarse? Ace también estaba atónito, claramente sin esperar este giro de los acontecimientos. Él también se había mostrado ansioso, preparándose para una dura batalla. Marco se acomodó las gafas. Si las cosas no se comportan como de costumbre, algo anda mal. Aunque Cracker es conocido por ser irritable y crear soldados Cracker, quizá, ¿ha recibido información crucial que desconocemos? O, por ejemplo, la noticia de la captura de Smoty se extendió más rápido de lo esperado. ¿O acaso presintió algún peligro mortal, hasta el punto de que ni siquiera le importó su situación y optó por retirarse de inmediato? ¿Peligro mortal? Gray apretó los dientes, repitiendo la frase, con un destello de vigilancia cruzando la profundidad de sus furiosos ojos. Las palabras de Marco lo iluminaron. La deserción de Cracker no fue nada sencilla. ¿Qué implicaba esto? ¿Existía una jerarquía superior dentro de los grandes piratas Mama? ¿O había aparecido una fuerza externa en las aguas cercanas a Wano Country de la que incluso Cracker desconfiaba? ¿O acaso había descubierto algunas bajo la manga? Independientemente de la posibilidad, él, Gray Owl Gray, acababa de derrotar a un comandante dulce de la tripulación pirata Yonkou, y aún así fue ignorado por otro comandante dulce. El oponente ni siquiera intentó ponerlo a prueba y simplemente huyó sin problemas. No importa el motivo y la voz de Gray era fría. He tomado nota de esta deuda. Cracker, y más te vale rezar para no volver a caer en mis manos. La próxima vez que nos veamos, me aseguraré de que ni siquiera pienses en escapar. De repente giró la cabeza y gritó con severidad a sus subordinados. Transmitan la orden. Limpien el campo de batalla y hagan inventario de los suministros. Marco, asegúrense de que los heridos graves puedan moverse. Ace, amplíen el área de alerta al máximo e informen de cualquier anomalía inmediatamente. Cracker corrió, pero no puede escapar del templo. Grandes piratas Mama, esto no ha terminado. Mientras los Grey Owl pirates especulaban sobre por qué los Cracker habían huido inmediatamente sin siquiera saludar, en realidad, 2 horas antes y frente a la costa de Wano Country. Informe de reenvío. Señor Cracker. Se sospecha que Lady Smoty no es rival para Grey Owl Grey y se ha retirado al interior de Wano Country. El cuerpo de Cracker tembló violentamente. ¿Qué has dicho? Smoty, perdido. Perdido contra ese Grey Owl Grey. Sí, señor Cracker. El mensajero, con la cabeza casi hundida en la cubierta y la voz quebrada por las lágrimas, nuestra nave exploradora, que permanecía en la periferia vigilando, lo vio con sus propios ojos. Lady Smoty estaba cubierto de sangre, obligado por Gray y sus subordinados a retirarse únicamente hacia el interior de Wano Country. Intentamos prestarle apoyo, pero la potencia de fuego de Grey Owl Pirates era demasiado feroz y inútiles. Todo inútil. Cracker golpeó con el puño la barandilla del barco, creando una gran agolladura y lanzando astillas por los aires. Los soldados Cracker que los rodeaban, sintiendo la furia de su amo, se pusieron rígidos. «¡Esa maldita Grey!», exclamó Cracker, apretando los dientes. Conocía muy bien la fuerza de Smoty. Su habilidad Urim Urim Fruta era increíblemente poderosa, y aún así la habían derrotado.
Un aura destructiva surgió repentinamente de Cracker, arrasando toda la flota. Señor Cracker, por favor, cálmese. Gritó el viceministro almirante de la flota, aterrorizado. Sabía que, una vez que este ministro Cracker, conocido por su temperamento y poder destructivo, perdiera completamente el control, el daño sería incalculable. El pecho de Cracker se agitó violentamente. Greyoul, si te atreves, te reduciré a polvo. De repente alzó la mano, señalando en dirección al puerto de Wano Country, y su voz, como una orden infernal, resonó por toda la flota. Todas las flotas. Den la vuelta a sus naves inmediatamente. Objetivo Wano Country. Aplasta al Greyoul Pirates por mí. Yo mismo le arrancaré la cabeza a ese bastardo Grey y se la ofreceré a mamá. Esperen, señores. Los barcos Cracker y Marine vienen de la dirección de Wano Country. Encendido, es Almirante Kizaru. Este agudo grito de alarma extinguió instantáneamente las llamas de venganza en el pecho de Cracker. De repente alzó la vista, y sus pupilas se contrajeron bruscamente. Vio innumerables fotones dorados condensándose en el cielo alto, su luz deslumbrante iluminando toda la zona marina a varios grados, y una figura que vestía una capa blanca de justicia marine quedó suspendida allí abruptamente. ¡Oh, qué aura tan aterradora! Cracker-san, el Cracker ministro de los grandes mama piratas, tan agresivo, ¿planeas aplastar a todo el Wano Country? Cracker guardó silencio solo un instante, luego se giró repentinamente y lanzó un rugido involuntario a toda la flota. Retirada. Retirada a toda velocidad. La flota cayó instantáneamente en el desorden, un miedo inmenso que superó la furia de la venganza. Todas las naves dieron la vuelta frenéticamente, huyendo desesperadamente en dirección opuesta a Wano Country y a Kizaru. Los soldados Cracker fueron llamados apresuradamente o simplemente abandonados en el mar para bloquear cualquier posible persecución. ¿Ah, sí? ¿Ya se van? Kizaru observó la flota que huía en desorden. Qué lástima, esperaba estirar un poco más los músculos. Kizaru tampoco tenía intención de perseguirlo, después de todo, la condición de Marine tampoco era muy buena, pero no esperaba que Cracker decidiera huir tan pronto como lo vio. ¿Era realmente tan racional? ¿De verdad es tan racional? Kizaru murmuró para sí mismo, acariciándose habitualmente la barbilla con las yemas de los dedos. Basándose en su comprensión de estos comandante dulce de los grandes mama piratas, especialmente de alguien como Cracker, que tenía un temperamento fogoso y valoraba enormemente a sus camaradas, o más bien, la reputación de su familia, después de enterarse de la derrota de Smoothie, según todos los indicios, se lanzaría a la venganza como un barril de pólvora encendido. Pero Cracker, con solo ver su figura, inmediatamente dio la orden de muerte para que toda la flota se retirara. En la percepción de Cracker, esta situación ya era tan extraña que le provocó escalofríos. Almirante Kizaru apareció de la dirección de Wano Country. Esto no fue una coincidencia. Sumado a la información urgente reportada anteriormente por el mensajero. Smoothie derrotado, obligado a retirarse al interior de Wano Country, esto no era para nada normal. Un pensamiento aterrador se apoderó instantáneamente de Cracker. Kizaru probablemente había llegado a algún tipo de entendimiento con Greyoul Grey, o incluso, la derrota de Smoothie en sí misma era una trampa puesta por Marine. La aparición de Kizaru en ese momento no tenía como objetivo perseguirlos, sino que simplemente había resuelto asuntos pendientes con Wano Country, o quizás estaba esperando a que cayeran en una trampa. De otro modo, no había explicación para la aparición de Marine y Almirante precisamente en ese momento y lugar.